Me quedé mirando la pantalla del móvil, con la sangre helada. En esas fotos, ella estaba recostada en los brazos de alguien, sonriendo seductoramente, mientras él me enviaba un mensaje provocativo. Anoche gritó aún más fuerte que cuando estaba contigo. Sentí que me desgarraban el corazón, e incluso respirar me daba vergüenza. Para todos, era una diosa que adoraba a su marido, una historia de amor que todos envidiaban. Y yo, en cambio, era un chiste, una tonta a la que le habían engañado durante 3 años, que seguía siguiéndole la corriente en un acto de cariño. Aún más ridículo, mientras sostenía esas fotos, ella me tomaba de la mano, rodeada de gente, sonriendo mientras se ofrecía a llevarme a probarme vestidos de novia. Otros exclamaban, una pareja hecha en el cielo, pero yo sabía que me había besado en los labios y que acababa de estar con otra persona. La extrema humillación me tranquilizó. En ese momento, una voz mecánica resonó de repente en mis oídos. DIN. Sistema de venganza vinculado con éxito. Cuanto más profundo el odio, mayor la autoridad. Al instante siguiente me quedé paralizada, otro coche frenó bruscamente frente a la tienda de novias y un hombre conocido se acercó a grandes zancadas. Su sonrisa se congeló, y el aire a su alrededor se congeló de repente. El peligro se acercaba. Reí entre dientes, a partir de hoy, es difícil saber quién reirá el último. Capítulo 1. Alejandro caminaba solo a casa por una calle concurrida. Al levantar la vista, vio un video de Sofía proponiéndole matrimonio reproduciéndose en bucle en la valla publicitaria de un edificio cercano. En el video, ella estaba arrodillada, con su mano, normalmente firme, temblando ligeramente mientras sostenía el anillo. En cuanto él dijo, sí, quiero, se le llenaron los ojos de lágrimas. La hermosa escena hizo que las dos chicas junto a Alejandro se abrazaran, llenas de envidia. Ah. Sofía quiere mucho a Alejandro. Sí, la directora Sofía es una auténtica diosa del amor puro. Oí que ella y el señor Su fueron novios de la infancia. A los 17, ansiaba confesarle su amor. A los 20, le hizo una corbata con el diamante rosa más caro del mundo, declarando que siempre sería su príncipe. A los 23, el señor sufrió un accidente de coche y el banco de sangre necesitaba urgentemente su tipo de sangre especial. La directora Sofía, a pesar de las objeciones, le donó sangre, casi agotándola antes de salvarlo. A los 26, le propuso matrimonio y finalmente se casó con el chico que más amaba. ¿Cómo podía haber una mujer tan cariñosa en el mundo? Alejandro dejó de escuchar, bajando la mirada para ocultar la autocrítica. Todos envidiaban su amor y el de Sofía, y todos decían que Sofía lo amaba terriblemente. Así que nadie podría haber imaginado que una mujer así mantendría a una pequeña celebridad de Internet como su amante, ocultándoselo, durante 3 años enteros. Cuando descubrió que, incontables veces, ella había dicho que tenía trabajo, pero que en realidad estaba abrazando a una joven celebridad de Internet, sintió como si le hubieran atravesado el corazón con una cuchilla afilada, la sangre a borbotones, un desastre sangriento. Mirando esas fotos feas, recordó vagamente cuando tenía 15 años y sus padres se divorciaron. Ambos discutían acaloradamente sobre si lo querían o no. Fue Sofía quien empujó la puerta, le tomó la mano y le dijo, palabra por palabra, tú no lo quieres, yo lo quiero. Desde ese día, Sofía le entregó todo su corazón solo a él. Se había roto 3 costillas luchando por él. Recordaba todos los medicamentos que tomaba para el dolor de estómago. Sus redes sociales estaban llenas de él. Todos sus amigos cercanos decían que era la mente maestra de Alejandro. Al colocarse el anillo de bodas, lo besó entre lágrimas, con palabras llenas de súplica, rogándole que la amara para siempre, que nunca la abandonara. Si lo hacía, se volvería loca. Había sido la primera en decir que no podía dejarlo, pero ahora era ella quien lo traicionaba. Por eso, fingió su propia muerte y huyó, cambiándose el nombre y el apellido, desapareciendo por completo de su mundo para que no lo volviera a encontrar. Alejandro se secó la humedad de los ojos con la mano. Justo cuando estaba a punto de irse, el Maybach que tenía delante frenó de repente, y una figura esbelta abrió la puerta trasera y se dirigió hacia él. Alejandro, ¿no quedaste en esperarme en casa? ¿Te recogería después del trabajo para probarnos vestidos de novia? ¿Por qué saliste corriendo solo?, dijo Sofía mientras le tomaba la mano. Al notar la frialdad de sus dedos, se quitó rápidamente el abrigo y se lo echó encima. Tienes las manos tan frías, y ni siquiera llevas abrigo. ¿Intentas ponerme enferma y ansiosa?
Alejandro no dijo nada, simplemente la miró en silencio. El cariño en sus ojos no parecía fingido, pero era precisamente eso lo que lo desconcertaba cada vez más. ¿Cómo podía una persona amar a dos a la vez? Mientras Sofía lo apretaba con su abrigo y se disponía a acompañarlo al coche, las dos chicas que estaban frente a ella oyeron el ruido y se giraron instintivamente para mirar. Al ver que eran ellas, se les iluminaron los ojos. Emocionadas, dieron un paso al frente, con el rostro enrojecido y las palabras entrecortadas. Hola, ¿son Alejandro y Sofía? Somos su pareja, ¿podemos hacernos una foto? Alejandro, para no decepcionarlos, dudó un momento antes de asentir. Tras recibir permiso, las dos chicas los rodearon y miraron a la cámara. A Sofía no le gustó que le tomaran fotos, pero aún así accedió, abrazando a Alejandro y mirando a la cámara con él. Después de la foto, las dos chicas, ruborizadas de nuevo, les dieron las gracias repetidamente, expresando con sus palabras su deseo de que envejecieran juntas y tuvieran un matrimonio feliz. ¿Envejecer juntas? Alejandro miró a Sofía a su lado. En el momento en que sus miradas se cruzaron, ella sonrió con cariño, una sonrisa tierna como el agua. Parecía estar de acuerdo con las palabras de las dos chicas. Solo él sabía que no envejecerían juntas. Frente a la tienda de novias, Alejandro bajó del coche y fue recibido por la dependienta que lo esperaba afuera, con un tono teñido de envidia. Señor Su, la señora Sofía le ha preparado 1000 vestidos de novia a medida. Puede probárselos cuando quiera y ver cuál le gusta. No dijo nada, solo miró a Sofía, que estaba en silencio detrás de él. Ella miraba algo en su teléfono, con los ojos llenos de un deseo manifiesto, una mirada que solo había visto en esas fotos de ella y la influencia en la cama. Al notar su mirada, guardó rápidamente el teléfono y se acercó con un leve gesto de disculpa. Alejandro, lo siento, sucedió algo urgente en la empresa que necesito atender. Haré que el conductor te espere aquí. Después de probártelo, te llevará a casa. Le besó la frente y se subió rápidamente a otro coche, dejándolo solo. El empleado se acercó rápidamente y preguntó con cautela, Señor Su, ¿necesita probárselo ahora? Alejandro desvió la mirada y negó con la cabeza. No, no quiero nada de esto. Después de todo, en su boda solo habría un novio muerto. Capítulo 2. Alejandro subió al coche de vuelta a casa y abrió su teléfono cuando apareció un mensaje de texto de Diego. Era una captura de pantalla de una conversación. En la foto, Diego, vestido con un traje transparente, estaba sentado delicadamente en el suelo, con la mirada perdida, mirando a la cámara. Si el amo llega en 20 minutos, le dejo que me coma. Debajo, la foto de perfil negra de Sofía enviaba un breve mensaje, espérame. Alejandro apagó la pantalla, cerró los ojos e intentó reprimir el intenso dolor que sentía en el corazón. Pensó que, después de ver tantas fotos, se acostumbraría, entumecido. Pero el dolor incontrolable seguía invadiéndolo, filtrándose hasta los huesos. Finalmente, se obligó a cerrar los ojos y apagó el teléfono. Tarde en la noche, Alejandro se acurrucó en la cama, con los ojos enrojecidos, y se sumió en un sueño profundo. El teléfono junto a su almohada empezó a vibrar cada hora hasta la mañana siguiente. Cuando despertó y lo abrió, descubrió que Diego le había estado enviando una foto cada hora desde la noche anterior y la mañana anterior, todas usaban condón. Tuve sexo con ella toda la noche anoche, y probé todo tipo de cosas con ella, dejándola sin poder levantarse de la cama. ¿Alguna vez te ha hecho esto? Alejandro no se movió, pero leyó esas fotos y esas palabras una y otra vez, docenas de veces. Cuando Sofía regresó, vio a Alejandro tumbado en la cama, con los ojos rojos y los nudillos blancos de tanto aferrar el teléfono. El corazón le dio un vuelco y corrió hacia él, abrazándolo fuerte con la voz tensa. Alejandro, ¿por qué lloras? ¿Habrá estado llorando? Alejandro finalmente recobró el sentido y la miró. Tardíamente, se tocó la cara, dándose cuenta de que las lágrimas ya le corrían por el rostro. Después de un largo rato, sonrió suavemente, pero la sonrisa no pudo ocultar la tristeza en sus ojos. Nada, solo vi unas fotos muy conmovedoras. Sofía le acarició la cara y le dijo con cariño, ¿qué clase de fotos te hacen llorar así, cariño? ¿Estás intentando romperte el corazón? Alejandro estaba a punto de hablar cuando la criada tocó la puerta abierta y dijo respetuosamente, señorita, el coche está listo. Tarareó y se giró para besar a la persona que llevaba en brazos. Alejandro, me equivoqué al dejarte solo en la tienda de novias ayer.
Para compensarte, te llevaré a la subasta y te compraré lo que quieras, ¿de acuerdo? Alejandro no respondió, pero ella lo tomó como un sí. Lo sacó de la habitación y lo ayudó personalmente a elegir traje, corbata y zapatos. En la subasta. Para tener contento a Alejandro, Sofía se pasó toda la primera mitad comprando con lujos todos los tesoros, aunque a él no le interesaban. Durante el intermedio, varias mujeres se acercaron por detrás. Eran las hermanas de Sofía. Me preguntaba quién fue tan generosa al comprar todo en la primera mitad. Fue la hermana Sofía. Incluso pensé en comprarle un regalo de cumpleaños a mi abuela, pero no tuve suerte. Claro que sí, este marido cariñoso tiene razón. Hermana Sofía, por favor, dame una oportunidad en la segunda mitad y déjame comprar algo también. Varias mujeres bromearon con Sofía, pero ella las miró y luego apartó la vista, pelando una naranja para Alejandro. Entonces no tendrás esa oportunidad en la segunda mitad. Todas las cosas de hoy son de mi Alejandro. Varias mujeres se lamentaron, agarrándose el pecho, pero tuvieron que admitir la derrota. Los labios de Sofía se curvaron ligeramente, pero los ignoró. Peló la naranja con cariño y se la ofreció a Alejandro. Alejandro negó con la cabeza con expresión inexpresiva. No tengo apetito. Cómetela tú. Pronto comenzó la segunda mitad de la subasta. Justo entonces, la puerta se abrió de repente y un camarero entró respetuosamente, escoltando a un hombre con una cazadora azul. Un momento después, Alejandro sintió que el cuerpo de Sofía se tensaba a su lado. Levantó la vista, y el apuesto rostro de Diego apareció ante él. Capítulo 3. Diego sacó unos billetes rojos de su bolso y los metió en el baúl del camarero. Luego, con una sonrisa seductora, se sentó junto a Sofía antes de que éste pudiera reaccionar. Todos los presentes se quedaron boquiabiertos, adivinando la identidad de Diego. ¿Cómo se atreve este pequeño influencer a sentarse junto a la directora Sofía? ¿No teme que la directora Sofía lo vete en un ataque de ira? SHH, baja la voz. ¿Qué sabes tú? He oído que hay un pez gordo detrás de él. ¿No viste la sala llena de joyas y zapatos de diseñador durante su transmisión en vivo? Alejandro estaba a punto de apartar la mirada cuando vio a Diego tirar descaradamente de la mano de Sofía y meterla dentro de su chaqueta. La mano de Sofía se paralizó e instintivamente intentó retirarla, pero Diego, sonriendo, la retuvo e hizo un ligero movimiento. Finalmente, Sofía se detuvo, sin retirar la mano. Alejandro apartó la cabeza bruscamente, esforzándose por sujetar su mano temblorosa. Alejandro permaneció distraído durante la segunda mitad de la subasta hasta que el último artículo salió al mercado, y las exclamaciones de sorpresa a su alrededor lo hicieron volver en sí. Alejandro levantó la vista y vio un collar deslumbrante que yacía tranquilamente sobre el terciopelo. El subastador a su lado explicaba con pasión el origen del collar. Se rumoreaba que era el favorito de la reina Isabel, simbolizando un amor inquebrantable. Quizás percibiendo el interés de Alejandro, Sofía subió su puja sin dudarlo. 10 millones. Entonces, una voz masculina sonó a su lado. 30 millones. Se giró para ver a Diego, quien también sostenía su puja. Al notar su mirada disgustada, sonrió seductoramente, con los ojos llenos de amor. Disculpe, directora Sofía, mi novia también me quiere y también quiere regalarme este collar. El rostro de Sofía se ensombreció. 50 millones. 100 millones. 150 millones. Sofía finalmente hizo un gesto. El subastador que estaba delante golpeó el martillo con entusiasmo. Enciende la linterna. La señorita Sofía encendió la linterna. Felicidades, señorita Sofía, por recibir este amor verdadero. Entre un estruendoso aplauso, Sofía retiró la mano con calma y besó a Alejandro a su lado. Pórtate bien, espérame aquí. Voy a por tu collar. Alejandro la vio levantarse y marcharse. Entonces, frente a él, Diego también se levantó y lo miró con una mirada significativa. Después de que todos se marcharon, Alejandro aflojó la mano apretada. Sus uñas se clavaron profundamente en su carne, derramando algunas gotas de sangre. Pero parecía ajeno al dolor mientras se levantaba y salía. En su teléfono, aún encendido, un mensaje de texto leído permanecía en la pantalla. Estacionamiento subterráneo. Quizás todos los invitados se habían ido, dejando el estacionamiento vacío, salvo por un solo Maybach.
Cualquiera que intentara acercarse era detenido y disuadido con calma por el joven conductor, que permanecía a lo lejos. Así que nadie notó el suave balanceo del coche. Los oídos de Alejandro se mezclaban con los suaves jadeos de la mujer y los gemidos ahogados del hombre. De repente, perdió todas sus fuerzas, apoyándose débilmente contra el pilar, mirando fijamente la escena que tenía delante. La puerta trasera estaba abierta, revelando a los dos hombres desnudos enredados dentro. Las piernas de Sofía estaban firmemente apretadas alrededor de la delgada cintura del hombre, sollozando y gimiendo. «Cuidado, amo. Este conejito ya no aguanta más». Los ojos de Diego se oscurecieron. «Lo quisiste primero, ¿verdad? No importa lo difícil que sea, tienes que soportarlo». Él gimió y de repente la abrazó con más fuerza. Capítulo 4. Alejandro se tapó la boca con la mano, incapaz de aguantar más, y huyó presa del pánico. Tras correr quién sabe cuánto tiempo, finalmente se desplomó en la escalera, agarrándose el pecho. Se dobló, jadeando, con lágrimas corriendo por su rostro. Había pensado que la escena de la subasta ya era bastante dolorosa, pero la escena con Sofía y Diego en el coche era aún más asfixiante. Después de que él y Sofía estuvieron juntos, ella se había vuelto increíblemente inocente. Tomar su mano la hacía sonrojar, besarla la hacía temblar. Incluso en su primera vez, lo había soportado, conteniéndose hasta que él aceptó su propuesta. Él se rió y le preguntó cómo podía ser tan indulgente, pero ella simplemente lo abrazó y lo besó. «Cariño, ninguna mujer puede reprimirse ante el hombre que ama. Es solo que te quiero tanto, que quería esperar a que todo se resolviera. No quería que te arrepintieras». Ella lo apreciaba tanto, y en ese momento, su corazón se llenó de calidez, convencido de que se había enamorado de la persona indicada. Pero ahora, la realidad le había dado un duro golpe. Se cubrió la cara con desesperación y se desplomó llorando en la escalera. Después de un tiempo indeterminado, Alejandro finalmente se levantó aturdido y caminó hacia el baño. Justo entonces, su teléfono vibró. Diego envió otra foto del momento. El asiento trasero del coche estaba hecho un desastre, con medias rotas amontonadas en un rincón. «Este coche está impregnado del aroma de nuestro amor. Además, Sofía prometió darme tu collar. Ahora, ese corazón de amor verdadero es mío». Alejandro apagó su teléfono sin volver a leerlo. Después de recuperar la compostura y salir del baño, finalmente se encontró con Sofía, que había vuelto a buscarlo. Ella no sostenía nada, y al instante siguiente, él estaba en sus brazos. El ligero aroma a perfume le llenó la nariz. Estaba a punto de apartarla cuando la voz de disculpa de la mujer resonó: «Alejandro, ese collar tiene algunos defectos. No te queda bien. La próxima vez te compraré uno más deslumbrante, ¿de acuerdo?». Respiró hondo, levantó la vista y sollozó: «¿Y si solo quisiera ese collar?». Sofía lo miró con el rostro bañado en lágrimas, con el corazón encogido como si algo la estuviera estrangulando. Rápidamente lo tranquilizó: «Cariño, Alejandro, por favor, deja de llorar. Ese collar no te queda bien. Enviaré a alguien a comprarte uno nuevo ahora mismo, ¿de acuerdo?». Al oír esto, sonrió. Antes le daba todo lo que quería al instante, pero ahora rechazaba cortésmente todo lo que le pedía por culpa de otro hombre. No era solo su cuerpo, parecía que lo había abandonado, también su corazón. Al verlo así, le dolió el corazón. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, él la apartó con la voz teñida de cansancio. «Olvídalo, ya no lo quiero». Al ver su espalda abatida, instintivamente quiso perseguirlo, pero se detuvo de repente. Él siguió su mirada y vio a Diego pasar justo frente a ellos, con el corazón del amor verdadero colgando de su cuello. Su rostro palideció, y justo cuando estaba a punto de decir algo, Alejandro rozó el hombro de Diego, fingiendo no haberla visto. Tras ver a Alejandro desaparecer por completo, Sofía agarró con fuerza la mano de Diego. «¿Estás loco? Te dije que no te acercaras a Alejandro. Es mi límite». Le gritaron a Diego, pero él no mostró ningún agravio. Simplemente sonrió levemente. «Lo siento, no se dio cuenta. No lo volveré a hacer la próxima vez». Después de eso, se desabrochó ligeramente el cuello. «Para compensarte, te lo compensaré esta noche. Tengo una sorpresa aún mayor». Sofía guardó silencio un momento, mientras su mirada se apagaba gradualmente. Sofía no regresó esa noche, dejando solo un mensaje diciendo que había algo urgente que atender en la empresa.
Alejandro sabía que mentía, pero no la cuestionó ni discutió. En cambio, se ocupó de sus asuntos con discreción. Como estaba fingiendo su propia muerte y abandonando a Sofía para siempre, tenía que destruir todo rastro de él en este mundo. Así, salvo un cadáver falso, ella no tendría ningún recuerdo de él. Pasó 3 horas revisando todas sus pertenencias, desenterrándolas y quemándolas. Luego sacó una caja grande del fondo de la estantería. Dentro estaban todos los regalos de cumpleaños que Sofía le había dado en los últimos 10 años. A los 15, le dio su primera carta de amor, con su letra juvenil envuelta en un profundo amor. A los 18, le regaló su primer par de zapatillas deportivas a medida, prometiéndole pasar el resto de su vida con él. A los 20, le regaló una corbata de diamantes, prometiéndole que siempre sería su pequeño príncipe. A los 22, le regaló un anillo de diamantes que ella misma había diseñado y hecho, diciéndole que por fin tenía la edad legal para casarse y que le pediría matrimonio cada año hasta que aceptara casarse con ella. Alejandro empacó los regalos sin dudarlo y los puso a la venta en línea por 9,9 yuanes, con envío incluido. Valiosos de cientos de millones, pero solo 9,9 yuanes, los regalos que puso a la venta se agotaron rápidamente. Envió a alguien a recoger los regalos y estaba a punto de volver a su habitación a descansar cuando la puerta se abrió de golpe. Sofía, vestida frenéticamente bajo la lluvia, entró corriendo desde afuera. Con la voz temblorosa, le agarró la mano y le dijo: Alejandro, ¿qué quieres decir con vender todos los regalos que te di por 9,9 yuanes? Capítulo 5. Alejandro la miró. Parecía que había regresado tan rápido como pudo. Su abrigo estaba completamente empapado, pero no le importó, su rostro estaba marcado por el pánico. Él preguntó en voz baja: ¿Cómo lo supiste? La opinión pública se está extendiendo. Este asunto se ha vuelto tendencia. Alejandro estaba a punto de decir algo cuando ella lo abrazó con fuerza, con la voz temblorosa llena de miedo. Alejandro, ¿qué quieres decir? ¿Vendiste todo eso? ¿Me vas a dejar? ¿Ya no me quieres? ¿Qué hice mal? No me dejes. Cambiaré. Cambiaré, ¿de acuerdo? Su voz estaba teñida de lágrimas al final. Él simplemente miró al frente con calma, con un atisbo de autoburla en los ojos. Si tenía tanto miedo de que la dejara, ¿por qué mantenía a un hombre afuera? ¿Se confiaba demasiado, creía haberlo ocultado bien, o simplemente era demasiado despistada para darse cuenta? Ahora, había entrado en pánico solo porque se dio cuenta de que se iba. Él estaba deseando que ella viera su cadáver en la boda. La apartó lentamente, con el rostro sereno. No es lo que piensas. Simplemente ya no me gustaba, así que lo vendí. Además, nos casamos. ¿Por qué te dejaría sin motivo? ¿Me has hecho algo malo? El corazón de Sofía, que ya latía con fuerza con la primera parte de sus palabras, se desplomó. Justo cuando estaba a punto de dar un suspiro de alivio, su expresión cambió ligeramente con la segunda mitad. Le apretó la mano, maldiciendo repetidamente: no, cariño. Jamás te he hecho nada malo. ¿Sabes cuánto te quiero? Alejandro frunció los labios, formando una leve sonrisa. Si no es así, ¿por qué estás tan preocupada? Bueno, es tarde, debería irme a la cama. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. El corazón de Sofía latía con fuerza, pero se repetía a sí misma: sí, pronto se casarían. Pronto, Alejandro sería suyo. Nada cambiaría. Nada cambiaría. Sus repetidas acciones inesperadas habían dejado a Sofía con una constante inquietud. Se quedó con él toda la noche, hasta el amanecer. El teléfono de Sofía se iluminó, y en cuanto lo abrió, la somnolencia de sus ojos se desvaneció al instante. Miró al chico a su lado, lo besó y luego se levantó de la cama en silencio y se fue. Al instante siguiente, Alejandro abrió los ojos y miró su teléfono. Acababa de recibir un mensaje de la agencia responsable de fingir su muerte, diciendo que se había encontrado un cuerpo parecido al suyo en la morgue del hospital. Había sido tratado con cuidado y esperaban que pudiera venir a ver si necesitaba alguna mejora. En la morgue yacía un cuerpo cuya figura y rostro guardaban un asombroso parecido con el suyo. Si no hubiera estado allí, había confundido el cuerpo que tenía delante con el suyo. Parecía que Sofía no tendría ninguna duda entonces. Todo estaba listo, solo faltaba una oportunidad favorable. Tras una breve conversación con el personal, regresó al primer piso.
Al pasar por el departamento de obstetricia y ginecología, echó un vistazo al interior. Esa sola mirada lo dejó paralizado. No muy lejos, Diego salía del departamento de obstetricia y ginecología, sosteniendo a Sofía, cuya barriga estaba ligeramente hinchada. Vio a Diego ayudando a Sofía a salir con cuidado, como un tesoro preciado, con el rostro lleno de la alegría de ser padre. ¿Sofía estaba embarazada? ¿El niño era de Diego? ¿Iban a tener un hijo? Alejandro no sabía cómo había logrado regresar a la villa. En la oscuridad total de la villa, solo parpadeaba la tenue luz de la pantalla de su teléfono. Justo cuando estaba a punto de apagarse, apareció de repente un mensaje de texto de Diego. Era un formulario de prueba de embarazo. Y un enlace a una transmisión en vivo. Está embarazada, exactamente de 3 meses. La madre está muy feliz. Y esta noche voy a transmitir en vivo con ella para celebrar este feliz acontecimiento con nuestros fans. Si se alegran por nosotros, pueden venir a nuestra transmisión en vivo. Los dedos rígidos de Alejandro se movieron, y el frío que sentía en las yemas de sus dedos le recorrió el corazón al instante. Al entrar a la transmisión en vivo de Diego, instintivamente presionó el botón de grabar en la parte superior de la pantalla. Al poco tiempo, Sofía, con un vestido de maternidad y el rostro oculto, apareció ante la cámara, radiante con la sonrisa de una madre primeriza. Diego, sosteniendo los resultados de su prueba de embarazo, compartió la alegría de su embarazo con sus fans. Los comentarios estaban llenos de buenos deseos. De repente, una mano grande y huesuda apareció junto a Diego. Era una mano que a Alejandro le resultaba increíblemente familiar. Capítulo 6. Esas manos lo habían besado, abrazado, secado sus lágrimas y le habían puesto un anillo en el dedo. Pero ahora, esas manos acariciaban suavemente su propio vientre. Aunque no descanses, el bebé que llevas dentro también necesita descansar. Cariño, vamos a dormir. Al oír una voz tan profunda y conmovedora, los internautas se volvieron locos, rogándole a Diego que dejara que su hermana apareciera. Entre los innumerables comentarios que pedían que su hermana apareciera, uno apareció de repente. Lo escuché mal, ¿por qué esta voz se parece tanto a la de la directora Sofía? Pero este comentario fue rápidamente acallado por otros. Diego sonrió tímidamente y dejó que Sofía le tomara la mano. Tu hermana no va a aparecer, jefe, por favor, sé comprensivo. Por suerte, los comentarios dejaron de darle vueltas al asunto y, en cambio, clamaban por saber cómo Diego y su hermana habían terminado juntos. Tras varios comentarios idénticos, Diego miró a su alrededor antes de sonreír y decirles a los internautas, su hermana me quiere muchísimo. En la prepa, me envió una carta de amor confesándome su amor. Temerosa de que la rechazara, se preparó con gran esfuerzo durante un día entero, incluso ensayando decenas de veces. Fui yo quien tomó la carta y dijo que sí. En cuanto se pronunciaron estas palabras, los internautas respondieron con comentarios como, qué dulce, me muero. Alejandro apretó el teléfono con más fuerza, y una amargura indescriptible se apoderó de su corazón. ¿Cuánto amaba Sofía a Diego como para contarle todo sobre su pasado? Plop. Con lágrimas en la pantalla, Diego anunció repentinamente que terminaba la transmisión. Los internautas, absortos en la conversación, expresaron su reticencia. Diego miró torpemente a un lado, luego extendió las manos y dijo con impotencia, no es que quiera terminar la transmisión, pero tu hermana me está molestando, hablando de nuestros dulces momentos como jóvenes. Los internautas, entendiendo el significado subyacente, gritaron y expresaron su deseo de unirse. Diego sonrió y se tapó la boca, negándose. No quiero enseñarles cosas malas a los niños. Un internauta sugirió apagar el video sin apagar el sonido. Diego estaba a punto de decir algo cuando Sofía extendió la mano y apagó la pantalla. Entonces se escuchó un grito de sorpresa. ¡Ay, niña! Los internautas estallaron de emoción. La mano de Alejandro, que agarraba el teléfono, comenzó a temblar, las lágrimas le nublaban la vista. Pero las voces susurrantes de Sofía y Diego aún se filtraban a través de la delgada pantalla, llegando a sus oídos como cuchillas afiladas, atravesándole el corazón. Y en el video, sus voces se hicieron cada vez más fuertes. Ya no puedo comer. Buen chico, puedes comerlo, ¿verdad? Incapaz de soportarlo más, Alejandro apagó de repente su teléfono. Se quedó mirando el techo oscuro un buen rato antes de mover los dedos rígidos. Ya casi es la hora. Me voy pronto.
Durante los siguientes días, Sofía no regresó a la villa. En cuanto a dónde estaba, el mensaje de texto de Diego le dio la respuesta. En la foto, Diego, como toda madre primeriza, estaba arrodillado frente a Sofía, con la oreja pegada a su vientre, escuchando atentamente los movimientos del bebé. Cerró los ojos, pero no le brotaron las lágrimas. Capítulo 7. Hasta que se acercaba el cumpleaños de Alejandro. Sofía finalmente regresó rápidamente y le preparó una gran fiesta de cumpleaños. Cuando Alejandro bajó con su atuendo formal, Sofía lo esperaba abajo. Ella lo miró con una calma notable, casi excesiva. El corazón de Sofía, que había estado rebosante de anticipación, dio un vuelco al verlo así. En su recuerdo, Alejandro siempre había sido brillante y vibrante, no con esa mirada pálida y sin vida. Instintivamente quiso abrazarlo, ofreciéndole una mirada cariñosa, pero él se apartó de su abrazo con la voz ronca. Últimamente me he sentido un poco mal. No me toques. Sería malo si te contagio. Dicho esto, se dio la vuelta, sin siquiera mirar su mano congelada. Durante toda la fiesta, Alejandro se sintió como un extraño, viendo a Sofía celebrar su cumpleaños como siempre, confesándole su profundo amor. El broche de oro, por supuesto, fue su regalo de cumpleaños. Cada año, ella le preparaba meticulosamente un regalo de cumpleaños, cada uno único. El reloj que le regalaron esta vez era un producto de las familias reales europeas, invaluable. En cuanto lo sacó, oyó una exclamación de asombro colectiva en todo el salón de banquetes. Bajó la mirada para disimular el sarcasmo y no tomó el reloj que Sofía le ofreció. Sofía no le dio mucha importancia, simplemente suponiendo que no se encontraba bien. Después de ponerle el reloj, terminó la cena temprano y lo envió a casa a descansar. Pero justo cuando lo llevaba al coche, sonó el teléfono de Sofía. Lo miró y dijo en tono de disculpa, «Oye, cariño, tengo cosas que hacer. Vuelve a descansar. Vuelvo contigo cuando termine, ¿de acuerdo?» Él asintió, sin exasperarse. Tras recibir su permiso, ella lo besó y se dio la vuelta para irse. Justo cuando salía del coche, el mensaje de texto de Diego llegó al teléfono de Alejandro. «Síguelo, te espera una sorpresa». Guardó silencio un buen rato, hasta que finalmente decidió que el conductor diera la vuelta y siguiera el coche de Sofía. Al poco rato, Alejandro vio el coche de Sofía aparcar frente a la villa de Diego. Sin siquiera cerrar la puerta, entró corriendo. Alejandro apretó el teléfono con más fuerza y lo siguió. Quizás con las prisas, la puerta de la villa no estaba bien cerrada. Levantó la vista y, al contemplar la escena, se quedó paralizado. Era una fiesta de cumpleaños. No solo eso, sino que entre los invitados no solo estaban Sofía y Diego, sino también todos los amigos de Sofía, incluso sus padres. La comprensión le decía que se fuera rápido, porque si no, no podría soportar lo que pasaría después. Pero sentía los pies clavados al suelo, impidiéndole moverse. Se quedó allí, observando cómo Sofía le ponía un reloj idéntico en la muñeca a Diego. Varios amigos cercanos se unieron al alboroto. «Tu cuñado se ve muy guapo con él». Al oír esto, Sofía los miró con frialdad. «¿Qué gritan? Solo tienen un cuñado». Entonces los amigos hicieron un gesto de cierre con las manos. «Sofía, tranquila. Nos lo guardaremos para nosotros y no se lo diremos a tu amorcito. Somos todos muy reservados. Nos han cerrado la boca desde que Sofía nos presentó hace 6 meses». La madre de Sofía también se acercó y le puso a Diego el brazalete de la familia Martínez en la muñeca. «Aunque lo hayas estado ocultando, mientras Sofía tenga al bebé, en mi corazón, seguirás siendo mi yerno». Alejandro no soportó oír el resto de las palabras. Sus manos apretadas cayeron de repente, se dio la vuelta y se fue sin decir palabra. Caminaba cada vez más rápido, como si un demonio lo persiguiera. De repente, echó a correr, cada vez más rápido, hasta que se desplomó. Al instante, truenos y relámpagos rasgaron el cielo nocturno, seguidos de una fuerte lluvia que azotó como una ola torrencial, difuminando las calles. Capítulo 8. La intensa lluvia empapó la ropa de Alejandro. Se miró la palma magullada y de repente recordó la primera vez que Sofía lo llevó a casa para que conociera a su familia, hacía mucho tiempo. La madre de Sofía le colocó solemnemente el brazalete de jade hereditario en la mano y dijo: «Solo te reconoceré como mi yerno por el resto de mi vida». Sus amigos también le sonrieron respetuosamente: «Una vez que me llames cuñado, siempre te reconoceré como mi cuñado».
Pero ahora, la madre de Sofía también consideraba a otro hombre como su yerno, y sus hermanos también lo llamaban cuñado. Eran como Sofía, decían amarlo y respetarlo, pero en el fondo reconocían a alguien más. Lo más triste fue que su conversación anterior le había dejado claro que sabían de la existencia de Diego antes que él. Pero todos habían ayudado a Sofía a ocultárselo. Era el único tonto del mundo. Simplemente se agachaba en la calle, los peatones pasaban apresurados, pero nadie le ofrecía un paraguas. Tras la fuerte lluvia, Alejandro enfermó gravemente, con fiebre alta que no se le bajaba, y estaba completamente somnoliento. En la villa, Sofía gruñó en voz baja. Lleva 3 días con fiebre, ¿por qué no le ha bajado? Los médicos tartamudeaban, pero ninguno podía explicar la causa. La presión en la habitación era sofocante. Finalmente, con rostro hosco, les indicó a todos que se fueran y se recostó en su silla, sosteniendo la mano de Alejandro, con los ojos enrojecidos. Cariño, mejórate pronto. Pero el hombre en la gran cama seguía pálido, con los ojos fuertemente cerrados, inmóvil. Pasó otra noche. Alejandro, con la fiebre finalmente baja, despertó somnoliento, solo para encontrarse completamente exhausto y con la garganta seca y amarga. Intentó hacer algún ruido, pero de repente, un fuerte estruendo resonó afuera. La voz contenida de Sofía le llegó a través de la puerta. ¿No te dije que no te presentaras delante de él? Entonces la voz agraviada de Diego resonó, pero tu bebé quiere ver a su padre, y tengo una sorpresa para ti. ¿Quieres verla? Los únicos sonidos al otro lado de la puerta eran el roce de la ropa y las respiraciones suaves y jadeantes. ¿Por qué llevas puesto algo así? Diego rió, con una voz tan suave que le temblaron las piernas. ¿No te gusta? La única respuesta fue la respiración agitada de la mujer. Alejandro no pudo soportarlo más y estaba a punto de enterrarse entre las sábanas cuando la puerta se abrió de repente. Hace mucho frío afuera. ¿Podemos entrar? De repente, abrió los ojos de par en par y se miró en el ventanal. En la penumbra, vio 2 figuras enredadas, desplomadas bajo el sofá a los pies de su cama. La lluvia arreció afuera, el repiqueteo era casi audible incluso a través del cristal. El aire frío entraba a raudales por la ventana que nunca se cerraba, helando aún más el corazón de Alejandro. Tras recuperarse de una grave enfermedad, Alejandro se sentía aún más débil, con la mirada apagada. Se acurrucó en un sillón reclinable, envuelto en una manta gruesa, contemplando con la mirada perdida el paisaje exterior. Comparado con su calma, los ojos de Sofía estaban llenos de preocupación y pánico a su lado. Alejandro apenas había comido desde que despertó, y por mucho que ella intentara convencerlo, permanecía impasible. Le dio de comer tazón tras tazón de gachas nutritivas, pero él permaneció en la misma posición, sin siquiera mirarla. Sofía estaba terriblemente ansiosa. La boda era mañana, y él seguía luciendo apático. Sofía estaba terriblemente asustada. Intentó con todas sus fuerzas reprimir la extraña sensación en su corazón, se acercó a él, se arrodilló y le suplicó. Alejandro, ¿puedes comer algo? Sé que estás enfermo y no puedes comer, pero tu salud es importante. Tenía mucho miedo de que tuvieras fiebre. Si pasa algo más, me volveré loca. Capítulo 9. Los ojos de Alejandro se movieron, con un dejo de burla en ellos. Al instante siguiente, una lágrima brotó de la comisura de su ojo. Instintivamente intentó enjugársela, pero ella estaba allí antes que él, limpiando con cuidado la humedad con las yemas de los dedos, temblando. Alejandro, ¿qué te pasa? No me asustes. Si tienes alguna queja, dila. No te la guardes. Dijo ella, acercándose a abrazarlo, pero él la esquivó. Finalmente la soltó, pero su tono era distante. Sofía, ven conmigo a la playa. La mano extendida de Sofía se congeló un poco y lo miró sorprendida. Cariño, ¿no te da miedo el agua? Así que nunca te gusta la playa. Alejandro dijo con calma, de repente me dan ganas de ir otra vez. Después de todo, su método para fingir su muerte era tirarse al mar. Al oír esto, Sofía no dijo nada, pero inmediatamente le pidió a la criada que preparara el coche. Condujo con una sola mano todo el camino, agarrando la mano de Alejandro con fuerza, y él no se resistió como antes. Sofía vio que se había portado mejor y una sonrisa llenó sus ojos de repente. Habló con emoción mientras relataba sus amores pasados. En aquel entonces, sus ojos solo estaban puestos en él, así que recordaba incluso los detalles que Alejandro casi había olvidado.
Desde la vez que ella le sonrió y le dio caramelos de limón de niños, hasta la vez que le tomó la mano para su primer baile en el instituto, hasta la vez que voló toda la noche para verla durante su relación a distancia. Has sido mi amado desde la infancia, y aún así tomaste un vuelo tan largo solo para verme. En ese entonces, juré que nunca te dejaría sufrir ni un poquito. Alejandro, Sofía aparcó el coche junto a la playa, mirándolo con ojos llenos de amor. Te amaré por siempre. Alejandro le devolvió la sonrisa, pero había un dejo de sarcasmo en su sonrisa. Decir mentiras tantas veces que ni siquiera tú puedes evitarlo. Los dos estaban abrazados en la playa, contemplando en silencio el océano en calma, saboreando ese momento de tranquilidad. En ese momento, el teléfono de Sofía vibró frenéticamente. Colgó sin siquiera mirarlo. Pero la persona que llamaba seguía llamando, una tras otra. Finalmente, miró la nota y se hizo a un lado para contestar. No sé qué dijo la persona al otro lado, pero la expresión de Sofía cambió ligeramente, sus ojos se tiñeron de deseo. Al mismo tiempo, Alejandro también recibió un mensaje de Diego. Alejandro, aunque te cases mañana, aunque no lo creas, estará aquí conmigo en cuanto la llame. Si hubieras tenido un poco de sentido común, deberías haber cedido tu asiento antes. No era la primera vez que Diego lo presionaba para que cediera su asiento, pero sí la primera vez que le respondía. De acuerdo, como quieras. Al instante siguiente, la mujer que había colgado el teléfono se acercó corriendo, con el rostro de disculpa otra vez. Alejandro, lo siento, tengo una emergencia en el trabajo. Sofía, ¿recuerdas lo que te dije el día que te propuse matrimonio? La repentina pregunta de Alejandro le encogió el corazón. Te dije que si alguna vez cambiabas de opinión, me lo dijeras y dejaría de molestarte. Pero si me mientes, te dejaré para siempre. Un atisbo de sonrisa se dibujó en sus ojos, pero no llegó a los suyos. De repente, Sofía apretó el teléfono con fuerza, con los nudillos blancos por la fuerza. Guardó silencio un largo rato y luego le frotó la cabeza con voz temblorosa. Alejandro, te quiero tanto, ¿cómo podría mentirte? En un instante, los últimos vestigios de su amor por ella se desvanecieron. Alejandro rió suavemente. ¿No tienes trabajo que hacer? ¿Por qué no te vas? Sofía vio su expresión tranquila y un pánico indescriptible la invadió. De repente, no se atrevió a irse. Temía que si se iba, no volverían a verse. Pero al recordar la llamada, volvió a soltar el teléfono. Alejandro estaba allí, ¿qué podría pasar? Además, se casaban mañana. Respiró aliviada. Alejandro, vuelve temprano cuando termines de ver el océano. Nos vemos en la boda. Dicho esto, se dio la vuelta y subió al coche, desapareciendo por completo de su vista. Alejandro la observó irse en silencio, sin intentar detenerla ni convencerla de que se quedara. 10 minutos después, un coche se detuvo en la playa. Un hombre se adelantó. Señor Su, toda su información en China ha sido cancelada. Le hemos preparado un nuevo documento de identidad, teléfono y billete de avión. De ahora en adelante, nadie en el mundo podrá encontrarlo. Bajó la mirada, lo tomó y le entregó el teléfono al hombre. Envía el cuerpo falso directamente a la boda mañana. Y, por favor, entrégale personalmente este teléfono a la novia. Quería hacerle saber cómo Diego lo había provocado repetidamente estos últimos días. Quería hacerle saber que cuando ella le mintió a otro hombre y lo abandonó, él se suicidó ahogándose en el mar. Quería hacerle saber que hoy era la última vez que se verían. El dolor y la angustia de ese momento la consumirían por el resto de su vida. Tras explicarle todo, Alejandro tomó sus nuevas identificaciones y se subió a un coche sin matrícula. Conductor, al aeropuerto. Después de la noche, a lo lejos, llegaría el amanecer dorado. Capítulo 10. Al otro lado. Los sollozos y las súplicas de clemencia de la mujer fueron ineficaces, pero el hombre que la aferraba no podía relajarse ni un instante. Solo cuando Sofía gimió, la mano de Diego, que había estado enredada en su cuello, cayó sobre la almohada. Ella rió suavemente y comenzó a besarlo de nuevo. ¡Qué demonio! Diego resopló, levantó la mano marcada por el beso y la acarició con la mano sobre sus pechos, fingiendo un tono amargo. ¿Y si soy una belleza? Estás a punto de casarte con alguien aún más hermosa. Sus ojos se oscurecieron y lo besó. Te lo dije, te daré todo menos un nombre. Y aunque me case, seguiré amándote a ti y al niño. Acarició suavemente su vientre hinchado.
Diego sonrió seductoramente, apretando su cintura con más fuerza. Entonces debes amarme bien. Diego tomó su mano con una mano, presionándola contra su cabeza, embistiendo aún más fuerte. Los gemidos ahogados del hombre y los jadeos suaves de la mujer se mezclaron una vez más. En la víspera de su boda, Sofía finalmente se bajó de Diego y comenzó a ajustar su vestido de novia frente al espejo. Al mirar al hombre dormido en la cama, su mirada se suavizó. Besó a Diego en los labios y cerró la puerta en silencio. No fue hasta que ya estaba en el coche camino del crucero que Sofía por fin encendió su teléfono, que había estado apagado toda la noche. Esperaba recibir innumerables mensajes y llamadas de Alejandro, incluso tenía una excusa preparada. Pero en cuanto lo encendió, se le paralizó la mano. La pantalla estaba vacía. Marcó apresuradamente el número de Alejandro, una llamada tras otra, pero nadie contestó. Su corazón se aceleró, pero intentó convencerse de que Alejandro no se había sentido bien últimamente y que quizá aún estuviera descansando. Con ese pensamiento, dejó el teléfono sobre su regazo y miró hacia la playa. No muy lejos de la playa, varias ambulancias y policías estaban aparcados cerca de la orilla. Un grupo de personas se reunió junto al mar, como si hubieran pescado algo en el océano. Se le paralizó el corazón por un instante e instintivamente apartó la mirada. La escena de la boda estaba adornada con las rosas azules y las orquídeas Phalaenopsis azules que tanto amaba Alejandro. Un pianista de renombre tocaba la pieza de piano favorita de Alejandro cerca. Fuera del escenario, los invitados y los medios miraban hacia la puerta con expectación. Todo parecía tan perfecto. Ahora solo faltaba el novio. El reloj de su reloj daba vueltas y vueltas, pero la puerta permanecía firmemente cerrada. Nadie la empujó desde afuera. Los invitados de abajo comenzaron a murmurar, y Sofía, en el escenario, se sentía cada vez más inquieta. Un sudor frío le corría por las palmas de las manos apretadas. Justo cuando estaba a punto de llamar a Alejandro, la puerta se abrió de golpe. Una figura blanca entró lentamente. Instintivamente, comenzó a saludarlo, pero sus pasos se detuvieron de repente. Porque no era el novio quien entraba, sino un ataúd blanco. Frente al ataúd había varios miembros del personal vestidos de luto. Sofía se quedó allí, observando al grupo de personas que cargaban el ataúd acercarse lentamente a ella. En cuanto bajaron el ataúd, por fin recobró el sentido y gritó furiosa. ¿Quién es usted? ¿Sabe qué es esto? Fuera de aquí. Pero el miembro del personal que la dirigía hizo como si no la hubiera oído, acercándose y haciendo una profunda reverencia. Señora Sofía, le ofrezco mis condolencias. Sus ojos brillaron aún más y agarró al hombre por el cuello de la camisa. ¿De qué tonterías está hablando? Fuera de aquí. Lo apartó de un empujón y empezó a caminar hacia el ataúd. Pero en cuanto vio el rostro de la persona que yacía dentro, perdió repentinamente las fuerzas y cayó de rodillas con un golpe sordo. ¿Alejandro? El miembro del personal se acercó a ella con la voz llena de tristeza. El señor Alejandro, que sufría de una depresión severa, se suicidó saltando al mar hace 3 días. La policía lo recuperó esta mañana. Por favor, firme el certificado de defunción. Capítulo 11. Sofía no oía nada. Miró fijamente la figura en el ataúd y, de repente, lo comprendió. Ese no era su Alejandro. Su Alejandro siempre había amado la belleza y lloraba sin parar al más mínimo rasguño, temiendo la aparición de una fea cicatriz. Pero ahora, el Alejandro yacía en el ataúd, con el rostro cubierto de cicatrices, el cuerpo pálido e hinchado por la exposición prolongada. Entonces, ¿cómo podía ser su Alejandro quien estaba dentro? Con manos temblorosas, abrió la tapa del ataúd, esperando ver el cuerpo con claridad, para encontrar pruebas de que no era Alejandro. Pero después de mirarlo largamente, recordó con tristeza que quien estaba dentro sí era Alejandro. Con manos temblorosas, extendió la mano para tomarla de Alejandro, pero no pudo. Alejandro, pórtate bien, no me asustes, y levántate rápido, ¿de acuerdo? Esta broma no tiene nada de gracia. La última parte de sus palabras estaba teñida de lágrimas, pero la figura en el ataúd no se movió ni un ápice. El personal, aparentemente incapaz de soportarlo más, se acercó para persuadirla. Señorita, por favor, acepte mis condolencias. Lo más urgente es firmar el certificado de defunción rápidamente para que el difunto pueda descansar en paz. Fuera. Sofía encontró la fuerza para apartar al miembro del personal. ¿Quién dijo que estaba muerto?
Solo estaba dormido. No, en absoluto. Alejandro la quería tanto, como podía estar muerto. Al ver su expresión frenética, el miembro del personal le entregó el teléfono de Alejandro. Señorita, esta es la única reliquia que encontramos en el lugar de los hechos. Debería echarle un vistazo. Sofía se quedó atónita por un momento, pero luego tomó el teléfono y lo abrió. Imágenes y lenguaje obsceno llenaron sus ojos. La pantalla estaba llena de fotos y videos de ella y Diego en la cama. Su rostro palideció. Él lo sabía todo. ¿Cuándo lo supo? Se desplazó frenéticamente hasta llegar al principio. Fue hace un mes. Diego le había enviado una foto suya en la cama. En secreto, tu prometida está en mi cama ahora mismo. Y el último mensaje fue hace 3 días. Diego lo retó. Alejandro, aunque te cases, ¿qué más da? Estará aquí para acompañarme si la llamo. Si eres listo, cede tu asiento. No era la primera vez que Diego lo presionaba para que le cediera el asiento, pero sí la primera vez que respondía. De acuerdo, como quieras. Esas pocas palabras fueron como un rayo caído del cielo, cegándole la vista. Se agarró el pecho, jadeando. Sin poder contenerse más, gritó, sintiendo un dolor abrumador que parecía invadirla. Ah. Al ver su estado devastado, los ojos del miembro del personal brillaron de compasión y le entregaron el informe de depresión de Alejandro. Señorita, el informe muestra que la depresión y el suicidio del señor Su duraron solo un mes. Si se hubiera intervenido a tiempo, el señor Su no habría. El miembro del personal no dijo nada más. Pero Sofía comprendió el significado subyacente. Abrió el grueso diagnóstico de depresión, donde estaba claramente escrito cada vez que Alejandro sufría un ataque. El día que Alejandro atacó por primera vez, tenía las manos cubiertas de cortes, y ella estaba persuadiendo a Diego. El día que encontraron a Alejandro y lo llevaron de urgencia al hospital tras intentar suicidarse, ella estaba celebrando su embarazo e incluso lo transmitía en vivo. El día que Alejandro se lanzó al mar, ella le susurraba palabras dulces a Diego, aunque me case, seguiré queriéndote a ti y al niño. Cada vez que Alejandro amenazaba con suicidarse debido a la depresión, ella estaba con otro hombre. Y nunca notó nada inusual en él. Incluso si lo hiciera, su corazón seguía atraído por ese otro hombre. Sofía se aferró al diagnóstico de depresión, con los dedos temblorosos por la fuerza. Sus lágrimas caían, gota a gota, sobre el frío y duro suelo de mármol. Luego, se cubrió la cara con las manos y sollozó. Capítulo 12. La boda del siglo se convirtió finalmente en el funeral del siglo. En el funeral, una escena en blanco y negro, Sofía permaneció con la mirada aturdida junto al ataúd de Alejandro, intercambiando saludos con cada doliente. Directora Sofía, le ofrezco mis condolencias. Directora Sofía, le ofrezco mis condolencias. Directora Sofía, le ofrezco mis condolencias. El rostro de todos los dolientes se llenó de arrepentimiento al verla así. ¡Qué pareja tan maravillosa! ¿Cómo pudieron separarse tan repentinamente? Llovió a cántaros y Sofía cayó pesadamente de rodillas ante la lápida de Alejandro. El nombre grabado en cursiva le escoció los ojos. Levantó sus manos temblorosas y acarició suavemente el nombre inscrito. Luego, con todas sus fuerzas, se inclinó hacia adelante, abrazó la lápida con fuerza y tocó suavemente el nombre inscrito con la frente. Alejandro, lo siento. Desde ese día, Sofía se encerró en su habitación, pasando los días bebiendo. Soñaba con emborracharse para poder reencontrarse con Alejandro. Se preguntaba si él estaría decepcionado de ella, pero Alejandro no había aparecido en sus sueños en días. Dejó caer la botella vacía, dejándola gorgotear hacia la esquina. Al instante, una mano pálida la recogió. Sofía, ¿por qué bebiste tanto? Levantó la vista y vio vagamente una figura blanca de pie frente a ella. La figura, la voz, se parecía notablemente a Alejandro. ¿Alejandro? Se puso de pie con dificultad y abrazó al hombre. Alejandro, ¿eres tú? Por fin viniste a verme. ¿Sabes cuánto te he extrañado? Diego, sobresaltado por su repentino abrazo, gimió. Pero quien lo sostenía parecía ajeno a ello, continuando lamentando sus arrepentimientos. Al oírla llamar repetidamente a Alejandro, un destello de odio cruzó los ojos de Diego. ¿Por qué amaba tanto a Alejandro? Aunque Alejandro llevaba muerto tanto tiempo, ¿no podía haberse dado la vuelta y verlo? Sobre todo estando embarazada de él.
Pensando en el niño, reprimió el odio en sus ojos y habló en voz baja. Sofía, soy yo, Diego. Como un mazo, sacó a Sofía de su ensoñación. Soltó a Diego bruscamente, su mirada pasó gradualmente de la confusión a la claridad, luego al asco y al odio. Al instante siguiente, extendió la mano y agarró el cuello de Diego con fuerza, con una tormenta formándose en sus ojos. Capítulo 13. Diego, estás buscando la muerte. Al instante siguiente, lo arrojó al sofá. A Diego le dolía todo el cuerpo, pálido mientras miraba a la mujer que se acercaba. Sofía, ¿qué te pasa? Sofía lo miró fríamente, sin ningún cariño en sus ojos. Te advertí hace tiempo que no te presentaras en su presencia. ¿Por qué lo provocaste? ¿Sabes que lo que le enviaste podría matarlo? Diego se quedó paralizado un momento, luego se obligó a incorporarse. El miedo inundó sus ojos. Cayó de rodillas a su lado, con lágrimas en los ojos. Sofía, yo tampoco quería que esto pasara. Es solo que me siento mal al pensar que nuestro hijo lo llame papá después de nacer. No quería que nuestro hijo tuviera ese estatus, así que hice lo que hice. Sé que me equivoqué. Por favor, perdóname por nuestro hijo, ¿de acuerdo? Diego lloró y negó con la cabeza, esperando que la persona que tenía delante fuera magnánima por una vez. Pero había olvidado que Sofía, después de todos sus años en el mundo de los negocios, odiaba ser amenazada, especialmente por alguien que había asesinado a su amado. Miró a Diego un largo instante. El hermoso rostro que una vez amó tanto ahora lucía absolutamente horrible, y una extraña sensación de náusea la invadió. Sofía se agachó, levantó la barbilla del hombre con la mano y se burló. Te perdono, ¿de acuerdo? Las lágrimas de Diego se detuvieron al instante y sus ojos se iluminaron. Sabía que Sofía lo amaba tanto que no soportaba verlo llorar. Antes de que una sonrisa pudiera siquiera formarse en sus labios, escuchó su voz desde el infierno. Entonces baja y espía sus pecados tú misma. El rostro de Diego palideció en vano, y le suplicó a la mujer que tenía delante. Le rogó que no fuera tan cruel, pero ella permaneció impasible. Finalmente, abatido, le soltó la pernera del pantalón, bajó la cabeza y, de repente, se burló. Sofía, ¿de verdad crees que fui yo quien mató a Alejandro? Levantó la vista de repente, con los ojos llenos de burla. Fuiste tú quien primero se enamoró de mí y me arrojó a la cama. Me consentiste, me compraste joyas caras, me llevaste a conocer a tus amigos y familiares, y les dijiste que me amabas y que me darías todo menos un estatus. Fuiste tú quien lo dejó repetidamente para venir conmigo. Fuiste tú quien te permitió tener a mi hijo. Solo me atreví a desafiarlo porque tú me consentiste primero. Ahora está muerto y me culpas de todo. La expresión de Sofía era sombría, y lo miró como si fuera una broma. Justo cuando estaba a punto de hablar, la puerta se abrió de nuevo. La madre de Sofía entró corriendo, la apartó y ayudó a Diego a ponerse de pie. Luego le dio una bofetada. ¿Estás loca? Estás embarazada. ¿Y si le pasa algo al niño? La cabeza de Sofía se inclinó hacia un lado por la bofetada, y tardó un buen rato en girarse y mirar a su madre. ¿Un hijo? Nunca tuve la intención de tener uno. Al oír esto, la madre de Sofía se enfadó tanto que se quedó sin palabras. De repente, como si se diera cuenta de algo, giró la cabeza y ordenó a los sirvientes que estaban detrás de ella. Lleven a la joven al hospital para que le hagan un chequeo. No se muevan. Al ver que estaban a punto de llevársela, Sofía lo detuvo apresuradamente. Aún no había saldado cuentas con Diego, así que ¿cómo iba a soltarlo? Estaba a punto de agarrar la mano de Diego, pero la madre de Sofía la detuvo primero. ¿Qué esperan? Llévense a la joven. Al oír la orden de la madre de Sofía, los sirvientes se la llevaron rápidamente. Mamá. ¿Qué haces? Mató a Alejandro. ¿Cómo puedes dejarlo ir? La madre de Sofía la abofeteó de nuevo, furiosa. ¿Qué quieres decir con matar a Alejandro? Tuvo mala suerte y murió solo. Además, estabas embarazada de nuestro nieto. ¿Y si pasara algo? Y mi hija, no digo nada malo de ti, pero como Alejandro está muerto, deberías casarte con Diego de inmediato. Será difícil usar un vestido de novia cuando tengas la barriga más grande. La madre de Sofía estaba a punto de decir algo, pero Sofía la interrumpió. Basta. Mamá, no te metas con Diego ni conmigo.
Sofía dejó de mirar a su madre y se levantó para salir del hospital cuando vio a su asistente corriendo hacia ella. Directora Sofía, algo anda mal en la empresa. La muerte de Alejandro devastó a innumerables fans que la apoyaban a ella y a Sofía, negándose a creer que realmente había muerto de depresión. Los fans investigaron poco a poco las sospechosas circunstancias que rodearon la muerte de Alejandro y finalmente encontraron una pista. Era un video en vivo que los fans de Diego publicaron accidentalmente en el chat grupal. Surgió de una transmisión en vivo de Diego y Sofía pasando el rato juntos. Aunque no había imágenes, cualquiera con buen ojo podría decir que la mujer del video era Sofía. Internet colapsó por completo. Luego, más internautas desenterraron evidencia de la infidelidad de Sofía con Diego, y de que Alejandro había sufrido depresión durante su aventura. Así que Alejandro no solo sufría de depresión, fue la infidelidad de Sofía la que finalmente lo llevó al suicidio. Luego, una fuente anónima publicó los resultados de la prueba de embarazo de Sofía, junto con fotos y videos de Sofía pasando el rato con Diego, sin importar el lugar. Y luego estaban los provocativos mensajes de texto que Diego le había enviado a Alejandro. Pronto, los internautas inundaron las cuentas de Weibo de Diego y Sofía con acusaciones furiosas. Solo podían imaginar la desesperación que Alejandro debió sentir en ese momento, lo que lo llevó a suicidarse saltando al mar. Capítulo 14. De la noche a la mañana, la reputación de Diego y Sofía se desplomó. Varios socios rescindieron sus contratos con Diego y exigieron cientos de millones en daños y perjuicios. Antiguos fans, ahora detractores, incluso acorralaron a Diego en el hospital, lanzándole todo tipo de insultos. Si la madre de Sofía no hubiera enviado guardaespaldas para cuidarlo, Diego habría muerto de miedo. Sofía, tras haber cultivado una imagen de esposa consentida durante años, vio expuesta su infidelidad, lo que llevó a numerosos socios a cancelar sus vínculos y a los accionistas a vender sus acciones. Si pudo engañar a Alejandro después de 10 años de amor, es posible que también pudiera traicionarlos después de años de trabajar con ellos. La empresa estaba en crisis y sus acciones se desplomaron. Para estabilizar la empresa, Sofía y su padre se instalaron en la empresa, trabajando incansablemente todo el día. Nada de esto tenía que ver con Alejandro. Desde que fingió su muerte, se ha establecido en Nueva Zelanda con una nueva identidad. Ahora tiene un nuevo nombre, Hugo. A Hugo le encanta y le encanta su vida. Sus padres le dejaron un fondo de crecimiento cuando se divorciaron, y con el dinero que Sofía le había dado a lo largo de los años, ahora vivía relativamente bien. Abrió una cafetería en un pequeño pueblo, y turistas y vecinos solían venir a charlar con él. Si se lo pasaban bien, les ofrecía una taza de su café casero. Poco a poco, todos en el pueblo supieron que el dueño de la cafetería era una persona bondadosa. Hugo, dijo una voz familiar desde arriba. Hugo se giró y miró felizmente a la persona que entraba por la puerta trasera. Elena, ¿qué haces aquí? Elena sonrió, se inclinó y le tocó suavemente la cabeza, lo que le hizo sonrojar las orejas. Incluso después de todo este tiempo, todavía no se acostumbraba a su favoritismo. Cuando llegó a Nueva Zelanda, estaba perdido e indefenso. Lo único que quería era escapar de Sofía para siempre, para que ella no lo volviera a encontrar. Pero una vez que escapó, no supo qué hacer. Fue Elena quien le ofreció una mano, guiándolo por el pueblo y ayudándolo a establecerse allí. Con el tiempo, se acercaron más, pero nunca dieron ese paso. No se atrevió a arriesgarse de nuevo. Pensó que Sofía, quien lo había amado durante 10 años y había sacrificado la mitad de su vida por él, lo engañaría. Simplemente no tenía la energía para invertir en una nueva relación y arriesgarse a su resultado. Hugo sentía que la situación actual estaba bien. Elena comprendió sus intenciones y no se distanció de él, tratándolo como a un hermano menor. ¿No dijiste que querías estofado el otro día? Ya está listo. Vamos a mi casa ahora. Los ojos de Hugo se iluminaron y accedió enseguida. Tomó 2 botellas de vino de frutas del mostrador, cerró la tienda y lo siguió por el sendero bañado por la luz crepuscular. Lo mencioné casualmente la última vez, pero no esperaba que lo recordaras. No hay supermercado chino en este pequeño pueblo. Para comprar los ingredientes necesarios para el estofado, hay que ir a una ciudad más grande y más lejana, un viaje de 3 o 4 horas ida y vuelta. Elena sonrió y no dijo nada, simplemente le abrió la puerta de su villa. Le puso unas pantuflas azules delante. Por favor. Hugo se sonrojó ligeramente al darle las gracias suavemente y luego se puso las pantuflas.
Mirando el estofado humeante frente a él, Hugo le entregó a Elena su vino de frutas casero. Este es mi vino de frutas casero. Espero que te guste. Lo tomó con una sonrisa. Entonces, sin duda lo probaré. El vino ligeramente dulce le resbaló por la garganta, iluminando sus ojos. Está rico. Hugo respiró aliviado. Los dos comieron estofado con su vino de frutas hasta bien entrada la noche. De repente, sonó la alarma de Hugo y llamó rápidamente al lavaplatos de la cocina. Elena, ven a ver la aurora. Los dos se sentaron en la alfombra, contemplando la aurora a través del techo de cristal. Las formas de la aurora se transformaban en una variedad infinita, azules profundos y verdes esmeraldas suaves se yuxtaponían en el cielo. Cada momento era de una belleza sobrecogedora, como si lo hubieran transportado a una belleza onírica y encantadora. Aunque había visto la aurora muchas veces, Hugo seguía cautivado por su belleza, perdiendo la noción del tiempo. Capítulo 15. Por la noche, como era de esperar, se quedó en la habitación de invitados de Elena. Después de despedirse de ella, Hugo se quedó en la cama viendo vídeos de China en TikTok. De repente, apareció un video. La expresidenta Sofía ha dimitido por problemas personales. La hija mayor de familia Martínez, Isabel, ha asumido la presidencia y lidera el resurgimiento de la empresa. Hugo quedó momentáneamente atónito con la noticia. Poco después de su partida, se reveló el romance entre Sofía y Diego. La empresa operaba en todo el mundo, con sucursales incluso en lugares tan lejanos como Nueva Zelanda. Cuando se reveló la infidelidad de Sofía, no solo se desplomaron las acciones nacionales, sino que incluso las sucursales internacionales se vieron profundamente afectadas. Muchas sucursales, incluida la de Nueva Zelanda, cerraron de la noche a la mañana. Al ver la noticia, pensó que se sentiría aliviado. Después de todo, Sofía lo había lastimado profundamente. Pero, extrañamente, su corazón permaneció impasible, como si Sofía se hubiera convertido en una verdadera desconocida. Pensando en esto, simplemente pasó el video por alto, y solo dejó el teléfono cuando sus párpados comenzaron a pesarle y se quedó dormido. Cuando volvió a salir el sol, Hugo despertó y descubrió que Elena ya había preparado el desayuno. Después de que terminó de desayunar, ella le entregó una invitación para bailar. ¿Qué es esto? Hugo la tomó con curiosidad y ella le explicó. Es una fiesta del Festival del Medio Otoño organizada por la comunidad china del pueblo. El anfitrión envió invitaciones a todos los chinos del pueblo. Si te interesa, puedes ir a verla. Si no quieres ir, no te preocupes. Al oír esto, un destello de arrepentimiento brilló en los ojos de Elena. Conocía a Hugo desde hacía mucho tiempo, pero nunca lo había visto asistir a una fiesta. No fue hasta que lo conocieron mejor que se dio cuenta de que prefería la tranquilidad y no disfrutaba especialmente de las multitudes. Antes de entregarle la invitación, solo había pensado en que saliera y hiciera amigos, pero lo había olvidado. Hugo no respondió a su pregunta, solo le preguntó con curiosidad. ¿Y tú? ¿Quieres ir? Elena se quedó atónita y luego sonrió. Estoy abierto a todo. Hugo tocó la invitación en su mano, dubitativo. En realidad, le encantaban las multitudes, pero desde que fingió su muerte, había evitado esas fiestas para evitar apariciones públicas. Como siempre había gente grabando videos en las fiestas y subiéndolos a internet, si alguien conocido lo reconocía y se los enviaba a Sofía, todos sus esfuerzos serían en vano. Y por si acaso, su cafetería solo tenía una pequeña ventanilla de comida para llevar, así que los clientes solo conocían su voz, no su rostro. Se mordió el labio, con una leve sonrisa de disculpa dibujada en su rostro. Lo siento, hermana Elena, me temo que no puedo ir. Elena sonrió comprensiva. Charlaron un rato antes de que ella se levantara para despedirlo. En el Festival del Medio Otoño, Hugo comió los pasteles de luna que Elena le había enviado con antelación mientras contemplaba la luna llena en el cielo. Hacía mucho tiempo que no celebraba el Festival del Medio Otoño solo. De niño, antes del divorcio de sus padres, esperaba con ansias el Festival del Medio Otoño, además del Festival de Primavera. Ese día, su padre, que vivía en el extranjero, hacía un viaje especial de regreso, y su madre cocinaba personalmente una mesa llena de deliciosos platillos. Después de que Sofía lo llevara a casa, cada Festival del Medio Otoño, por muy ocupado que estuviera, ella salía temprano del trabajo para estar con él. Pero más tarde, se iba a estar con Diego. Desde entonces, nadie volvió a pasar el Festival del Medio Otoño con él.
Se frotó los ojos doloridos, se comió el último trozo de pastel de luna y estaba a punto de levantarse a descansar cuando sonó el timbre. Abrió la puerta y vio el rostro familiar de Elena. Hugo, feliz festival del medio otoño. Capítulo 16. Hugo se sorprendió. Si no recordaba mal, aunque Elena no había asistido al baile chino ese día, había disfrutado de la luna llena con su familia, que había viajado al otro lado del océano. Elena, como si adivinara lo que pensaba, sonrió y le entregó el regalo. Mis padres querían visitar Nueva Zelanda y solo vinieron a verme. Después de cenar, volverán a su villa. Hugo lo entendió y lo invitó a pasar rápidamente. Elena vio enseguida las sobras de pastel de luna en la mesa. ¿Eso es lo que vas a cenar? Se quedó atónito un momento, luego asintió. Justo cuando estaba a punto de decir que no tenía hambre, su estómago rugió. Se cubrió el estómago rápidamente, con un ligero rubor extendiéndose por su rostro. Elena suspiró con impotencia. ¿Y si no voy? ¿Y si te duele el estómago esta noche? Habiendo visitado a menudo la casa de Hugo, estaba muy familiarizada con su distribución. Fue directamente a la cocina, abrió el refrigerador y se giró para preguntarle, ¿arroz frito, por favor? Él asintió, apoyándose en la puerta de la cocina. Al poco rato, le sirvieron un plato de arroz frito aromático. También había preparado unos cuantos salteados más. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta para limpiar la cocina, Hugo se acercó y la jaló. ¿Comes conmigo? Los dos charlaron mientras comían. Quizás porque no esperaba que alguien pasara el festival del medio otoño con él, Hugo, por primera vez, se desahogó frente a Elena de la soledad y el resentimiento que había albergado durante tanto tiempo. Incluso derramó algunas lágrimas al final. Cuando llegué a Nueva Zelanda, estaba preparado para estar solo el resto de mi vida. Después de todo, no conozco este lugar. Si no te hubiera conocido, no sabría qué haría. Menos mal que te conocí. Elena escuchó en silencio mientras él desahogaba su soledad, tomándole la mano en silencio. No la apartó. En mitad de la noche, se quedó dormido sobre su hombro. Luego, lo levantó con cuidado y lo volvió a colocar en su cama. Antes de apagar las luces, le secó las lágrimas con suavidad. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse, él la tomó de la mano de repente. Elena se giró y lo oyó murmurar. No te vayas. Algo inexplicablemente se ablandó en su corazón, y le tomó la mano y le susurró suavemente. Estoy aquí, no me voy a ninguna parte. La luz del sol brillaba a través del velo sobre la persona en la cama. Hugo instintivamente levantó la mano para protegerse los ojos, pero se encontró fuertemente abrazado. Ladeó la cabeza y vio a Elena profundamente dormida. Hugo la había visto muchas veces, pero esta era la primera vez que la veía dormida. No pudo evitar extender la mano para imaginar su rostro. Entonces, la mujer abrió los ojos y lo miró. Sin decir palabra, extendió la mano para acomodarse el cabello suelto detrás de la oreja. Buenos días. Lo miró y sonrió. Buenos días. Después de ese día, mantuvieron una relación cercana, aunque más estrecha que antes. Por ejemplo, ella le contaba de forma proactiva sus próximos compromisos. ¿Vas a volver a casa? Hugo la miró de repente, con los ojos llenos de confusión. Que él supiera, la mayoría de los bienes de la familia López estaban en el extranjero, y muy pocos en China. Además, desde que los padres de Chen decidieron establecerse en Nueva Zelanda, los bienes nacionales habían sido entregados a una persona dedicada. Elena le puso la leche caliente delante y sonrió. El presidente acaba de asumir el cargo y se casó con Mateo, y la familia Gómez es pariente por parte de mi madre. Así que, como miembro de mi familia, tengo que asistir a la ceremonia. Tamboreó los dedos sobre la mesa, con los labios fruncidos de repente. Y te ayudaré a defenderte. Hugo apretó la taza con más fuerza. Desde que Sofía lo engañó, fue la primera en decirle que quería ayudarlo a defenderse. En realidad, no le importaba lo que le pasara a Sofía, después de todo, ya había recibido su merecido. Pero Elena le tomó la mano y le habló con seriedad. Hugo, eres importante para mí. No quiero verte sufrir. Aún así, el mismo agravio. Capítulo 17. En el aeropuerto, Hugo abrazó a Elena y le advirtió. Cuídate. Elena le devolvió el abrazo y, tras un momento, lo soltó y caminó hacia la puerta.
La antigua casa de la familia Martínez. La actual dueña de la familia Martínez no es Sofía, sino su hermanastra mayor, Isabel. Como era la boda del heredero, los sirvientes trabajaron muy duro, madrugando para decorar la villa. Tras una ventana del anexo, Diego permanecía en silencio, contemplando la escena con envidia. Desde que se reveló su romance con Sofía, su estatus se desplomó y se quedó sin nada. Los padres de la familia Martínez estaban profundamente disgustados con él por este incidente, y Sofía se había quedado fuera toda la noche por las fotos que le había enviado a Alejandro. Si no fuera por el inminente nacimiento de Sofía del nieto mayor de la familia Martínez, probablemente estaría vagando por las calles hace mucho tiempo. Pensando en esto, miró su propio cuerpo demacrado, con un sabor amargo formándose en sus labios. Precisamente porque era consciente de su estatus, tras ser llevado de vuelta a la familia Martínez, había dejado a un lado su antigua arrogancia y se había convertido en una persona educada y sensata. Aceptaba todo lo que la familia Martínez le ofrecía. Nunca se atrevía a preguntar nada que la familia Martínez no mencionara. Así que, hasta ahora, él y Sofía solo habían obtenido su certificado de matrimonio, no una boda. Una vez imaginó cómo se casaría con la familia Martínez por todo lo alto después de obligar a Alejandro a irse. Y lo lujosa que sería su vida. Pero ahora, estaba tan avergonzado, escondido tras una ventana, espiando la boda de alguien. Como era el cómplice oculto del romance, la madre de Sofía le había prohibido aparecer delante de los invitados, pero la verdadera razón era el miedo a avergonzarlo. Incluso después de tanto tiempo, los forasteros que lo veían seguían sacando a relucir el incidente abiertamente, burlándose de él, de Sofía y de la familia Martínez. Algunos incluso le preguntaron cuánto pagaba por noche. Diego estaba mortificado y avergonzado, y al final, la madre de Sofía los echó de la casa con resentimiento. Finalmente, le advirtió que no saliera a menos que fuera necesario. El cielo se iluminó gradualmente y los invitados tomaron asiento. Elena le entregó a Isabel el regalo de bodas y charló con ella tranquilamente durante unos momentos. Justo cuando estaba a punto de irse, Isabel habló de repente. Después de todos estos años, ¿nunca has pensado en encontrar a alguien con quien vivir? Elena se frotó los dedos y sonrió de repente. Hay alguien a quien estoy siguiendo. Después de la boda, hubo una cena. Elena, con su champán en la mano, miró a su alrededor, pero no pudo ver a Sofía. Justo cuando estaba a punto de preguntar, un repentino alboroto estalló en el anexo cercano. Muchos invitados, atraídos por el ruido, miraron hacia el origen. Vieron a Sofía protegiendo a un hombre detrás de ella, que miraba a Diego con disgusto. Elena arqueó una ceja y estaba a punto de dar un paso al frente para mirar más de cerca cuando el hombre giró la cabeza. Se quedó paralizada. Porque el rostro de ese hombre era casi idéntico al de Hugo. A lo lejos, Diego se apretó las palmas de las manos con fuerza. Había pensado que su comportamiento tranquilo estos días le ganaría la compasión de Sofía, pero no solo no mostró piedad, sino que incluso trajo de vuelta a un hombre casi idéntico a Alejandro. Ya era el hazmerreír de la capital, y aún así Sofía seguía humillándolo. Sofía, ¿estás loca? Alejandro lleva muerto 800 años, ¿y ahora finges cariño? ¿No eres repugnante? El rostro de Sofía se ensombreció de repente. Cállate. Está vivito y bien, ¿de qué estás hablando? Por fin logré convencerlo de que volviera, y está dispuesto a aceptarnos de nuevo a mí y a mi hijo. Si sigues diciendo tonterías, vete. Diego temblaba de ira, su rostro se tornaba cada vez más sombrío. Detrás de Sofía, Alejandro, que parecía disfrutar del espectáculo, de repente tenía los ojos rojos y tiró con cautela del dobladillo de su ropa. Sofía, parece que no le caigo muy bien. Mejor me voy. Al ver que otra mujer replicaba sus viejas artimañas, Diego no pudo contener la ira y extendió la mano para cortarle la cara a Alejandro. Cállate, zorra. Capítulo 18. Antes de que Diego pudiera extender la mano, Sofía le agarró la mano, la apartó y le sujetó el cuello con fuerza, sujetándolo contra la pared. Diego, si te atreves a volver a lastimar a Alejandro, no volverás a ver el sol. Dicho esto, dejó de mirar al hombre pálido y con cuidado ayudó a Alejandro a entrar en la villa. Diego se quedó paralizado un buen rato antes de recobrar el sentido. De repente, se desplomó en el suelo, jadeando. Estuvo tan cerca que Sofía casi lo estranguló. Incapaz de contener sus emociones contenidas, Diego se abalanzó sobre Sofía cuando ella estaba desprevenida.
Inesperadamente, la fuerza fue tan grande que derribó a Sofía al suelo. Un charco de sangre brotó del estómago de Sofía, y el olor a líquido amniótico llenó lentamente el aire. Mi hija. Mi hija. Que alguien venga rápido. Salven a mi hija. Los sirvientes de la villa llegaron enseguida y llevaron a Sofía al coche para llevarla de urgencia al hospital. No muy lejos, los invitados, tras presenciar semejante espectáculo, chasquearon los labios y empezaron a comentar la situación. Incluso Elena observaba con gran interés, charlando con los invitados cercanos. ¿No dijeron que el prometido de Sofía se suicidó? Ella es. Debía de querer mucho a su prometida, así que ¿por qué trajo de repente a casa a una doble que se parecía tanto a Alejandro? El invitado cercano siseó de repente, miró a su alrededor y susurró. Guárdate esto para ti. No se lo digas a nadie. Y menos delante de Sofía. ¿Por qué? Arqueó una ceja con curiosidad y luego escuchó al invitado a su lado continuar. Desde que murió su prometido y la despidieron, su estado mental ha sido errático. No dejaba de decir que Alejandro no estaba muerto, que solo estaba enojado con ella y se había ido de casa temporalmente, y que iba a convencerlo de que volviera. Al principio, todos pensaron que no soportaba la muerte de Alejandro y que decía tonterías. Pero un día, trajo a un doble que se parecía a Alejandro, afirmando que esa persona era Alejandro. La gente de familia Martínez pensó que bromeaba, pero cuando se dieron cuenta de que hablaba en serio, la llevaron de urgencia al hospital para una revisión. Descubrieron que su memoria estaba distorsionada por el trauma. En su memoria, Alejandro no se lanzó al mar tras enterarse de su infidelidad, sino que simplemente se fue al extranjero en un ataque de ira. Ella lo persuadió durante mucho tiempo antes de que aceptara volver con ella, con la condición de que se divorciara de Diego después de dar a luz y se volviera a casar con él. Al final, todos los invitados rieron, y Elena también frunció los labios. Al principio había querido hacerlo ella misma, pero ahora parecía innecesario. Abrió su teléfono y le envió un mensaje a Hugo en Nueva Zelanda, quien respondió rápidamente con un signo de interrogación. ¿Está loca? Hugo, al otro lado del océano, se estremeció al enterarse de que Sofía había encontrado una sustituta. Luego continuó escribiéndole. No me hables más de ella. No me gusta. Satisfecha, guardó el teléfono y miró a Isabel, que se había apresurado a encargarse de la noticia. Nadie quería encontrarse con algo así en una ocasión tan feliz, así que le dio una palmadita en el hombro a Isabel en señal de compasión. Isabel le dedicó una sonrisa amarga y luego se giró para mirar el edificio anexo, con los ojos llenos de ira. Parecía que Sofía ya no era apta para quedarse con la familia Martínez. Hasta 3 días después, la familia. No fue hasta que Isabel le contó a Elena lo sucedido después de que Gómez ofreciera un banquete de bodas. Sofía estaba asustada y su bebé nació prematuramente. El bebé también desarrolló una afección cardíaca y fue trasladado de urgencia a la UCI. De no ser por la familia. Martínez era rico, y el niño había sido condenado a muerte el mismo día de su nacimiento. Dio, abrumado por una serie de acontecimientos, liberó toda su ira contenida. El día que la madre de Sofía obligó a Diego a disculparse con Sofía, Diego encontró la fuerza para apuñalar a Alejandro con un cuchillo. De no ser por la llegada de los ingeniosos guardaespaldas, el rostro de Alejandro habría quedado desfigurado. Al ver el rostro de su amado casi desfigurado, Sofía se enfureció e intentó estrangular a Diego. Entonces, el grupo de fans idiotas de Diego apareció de la nada y se enzarzó en una pelea con Sofía. Durante el altercado, ambos cayeron por las escaleras y se desmayaron, y no han despertado desde entonces. El doble se asustó y huyó con el dinero. La madre de Sofía estaba tan furiosa que casi le da un infarto. Capítulo 19. Elena reprimió las ganas de fruncir los labios y tomó varios sorbos de té antes de decir con indiferencia, entonces ustedes, familia. ¿Martínez está en las noticias otra vez? Después de todo, Diego no estaba en la sala VIP, y cuando discutió con Sofía, muchos pacientes lo presenciaron, algunos incluso lo transmitieron en vivo. Isabel se frotó la frente con cansancio. Desde que asumió la presidencia, Sofía y Diego le habían estado causando problemas de vez en cuando. Planeo dejar que se vayan a sus casas cuando despierten. La madre de Sofía se enfureció al enterarse, pero solo después de amenazar con cortarle el apoyo económico a la familia de Sofía si seguían causando problemas, finalmente se calló. Una vez que la familia de Sofía se mudara, sus posteriores discusiones ya no serían asunto suyo.
Emitiré un comunicado entonces. Sofía y su familia ya no tienen conexión con la familia Martínez. Isabel ya no quería limpiar el desastre. Elena no hizo más preguntas sobre el asunto. Simplemente le envió un mensaje a Hugo contándole la situación y comenzó a prepararse para regresar a Nueva Zelanda. Después de tanto tiempo separados, lo extrañaba un poco. 3 meses después, Hugo volvió a ver a Elena. Los dos se abrazaron fuertemente, sin palabras. Tras un largo momento, él levantó la cabeza del abrazo de Elena y sonrió levemente. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Ella frunció el ceño y le devolvió el abrazo. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Los dos se dieron la vuelta y salieron del aeropuerto, tomados de la mano, sin notar a una chica que sostenía un celular no muy lejos detrás de ellos, con los ojos abiertos de par en vano. La hermanastra de Sofía, Lucía, le pellizcó la muñeca con fuerza mientras los veía partir. ¿Qué vio? Vio a Alejandro vivo. Pero recordaba claramente que Alejandro se había suicidado saltando al mar, e incluso presenció su cremación. ¿Cómo pueden los muertos resucitar? A menos que Alejandro nunca hubiera muerto. Lucía había visto a Alejandro mucho antes, pero ella no. No es fácil pensar demasiado, después de todo, hay tantas personas similares en este mundo. No fue hasta que Alejandro habló y abrazó a esa hermosa mujer que Lucía comenzó a dudar de Alejandro. Bajó la cabeza y repitió el video que acababa de filmar en secreto, examinándolo cuidadosamente fotograma a fotograma. Finalmente, con manos temblorosas, le envió el video a Isabel. No se lo envió a Sofía porque temía que se molestara y tuviera un accidente, dejándola sin palabras. Al poco rato, sonó el teléfono de Isabel. No preguntó por la situación actual de Alejandro, sino que dijo con naturalidad, si quieres que Sofía muera, mándale este video. Lucía se mordió el labio, con el rostro lleno de vacilación. Al fin y al cabo, era su hermana. No soportaba verla enloquecida de nuevo por las aventuras de Alejandro, pero tampoco quería que siguiera sumida en fantasías y volviéndose decadente. Al final, decidió enviarle el video a Sofía antes de darse la vuelta e irse. En el asiento trasero del coche, Hugo escuchaba con deleite cómo Elena contaba anécdotas interesantes de su tierra, añadiendo de vez en cuando alguna palabra. Justo cuando entraba en la sala, sonó el teléfono de Elena. Contestó la llamada, pero su rostro se ensombreció al oír la voz de quien llamaba y se giró para mirar a Hugo. Hugo, sin saber qué pasaba, la vio colgar y caminar hacia él, quien la abrazó. Hubo un temblor en su voz. Hugo, ella, sabía que seguías vivo. Aunque Elena no lo dijo directamente, Hugo supo quién era. Se le encogió el corazón y la miró. ¿Y bien? Elena le dio una palmadita en la cabeza. Pero no te preocupes, no puede venir. Isabel no permitirá que cause más problemas, así que la han internado en el hospital. Y ahora que tiene la pierna rota, no puede viajar lejos. Elena sonrió, pero una pizca de frialdad brilló en sus ojos. Cuando viniste a recogerme al aeropuerto, su hermana te grabó sin querer. A pesar de las repetidas advertencias de Isabel, le envió el video. Capítulo 20. Elena no pronunció el resto de las palabras, pero le dio unas palmaditas en la espalda para tranquilizarlo, diciéndole que tenía todo bajo control y que no dejaría que esa persona lo encontrara. Hugo bajó la mirada. Él y Sofía se habían dicho todo lo que tenían que decir cuando ella se suicidó ese día. No quería volver a verla, ni quería oír su explicación. Engañar es engañar, no hay excusas. Los dos se sentaron en el sofá, abrazados. Aquí, la vida era tranquila, mientras que cierto hospital en su ciudad natal estaba sumido en el caos. Sofía, a pesar de tener la pierna apenas curada, se liberó a la fuerza de los guardaespaldas, con la intención de ir a Nueva Zelanda a buscar a Alejandro. Desde la muerte de Alejandro, se había negado a aceptar su muerte. Incluso después de ver su cuerpo con sus propios ojos, incluso después de esparcir personalmente sus cenizas en el mar, seguía sintiendo una obsesión inexplicable. Alejandro no estaba muerto. Para engañarse, bebió todo el día y finalmente encontró a un hombre 8 años mayor que Alejandro. Un doble que se parecía mucho a ella. Usando el rostro del doble, comenzó a inventar una historia falsa para engañarse. No fue hasta que Lucía le envió un video, y finalmente vio a Alejandro con vida, que su corazón muerto finalmente cobró vida y emergió de su fantasía. No sabía cómo Alejandro había fingido su muerte y escapado, ni cómo había llegado a Nueva Zelanda.
Solo sabía que Alejandro seguía vivo, no muerto. Una oleada de éxtasis la invadió y salió corriendo de la sala para encontrarlo, a pesar de sus piernas apenas curadas. Quería decirle que todavía lo amaba, que nunca lo había olvidado. Quería proponerle matrimonio de nuevo. Pero el guardaespaldas era como un muro sólido, impasible ante sus embestidas. Justo entonces, una figura alta se apresuró por el pasillo. El guardaespaldas, al ver acercarse a Isabel, rápidamente soltó sus ataduras. Sofía. Y entonces Isabel le dio un puñetazo en la cara. ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? Tu hermana te dijo que sigue vivo para ayudarte a liberarte de tu decadencia e ilusiones, no para. Sí, de verdad. Sofía, ¿cómo te atreves? Golpe tras golpe, Isabel aporreaba a la mujer que tenía delante, con los ojos llenos de un asco incontrolable. Primero, odiaba a Sofía por decir que amaba a Alejandro mientras se acostaba con otros hombres. Segundo, cuando el precio de las acciones de la empresa se desplomó por su culpa, se pasaba los días bebiendo e ignorando al mundo. Recién recuperada de una grave enfermedad, Sofía no tuvo fuerzas para resistir y simplemente fue inmovilizada contra el suelo y golpeada por Isabel. Se acurrucó en el suelo, con una expresión de total abatimiento en el rostro y un hilillo de sangre manando de la comisura de su boca. Isabel ya no la miraba. Tras ordenar a los guardaespaldas que la vigilaran de cerca, se dio la vuelta y se fue. Se quedó sola en la habitación vacía. Sofía finalmente no soportó más el dolor y gimió. Alejandro. Lágrimas de arrepentimiento le nublaron la vista, y de repente recordó el pasado, la vez que había sufrido un grave accidente de coche. Alejandro permaneció despierto 3 días y 3 noches, a su lado hasta que despertó. Todos decían que era un buen chico y le pedían que lo apreciara. Pero al final, lo perdió. Acostarse con Diego fue solo una decisión espontánea, pero como Diego era más apasionado y atrevido en la cama que Alejandro, poco a poco se volvió adicta a él. Sofía quería continuar la relación con Diego. No soportaba separarse de su cuerpo, así que no quería abortar al niño tras descubrir que estaba embarazada. Incluso después de casarse, quiso continuar con esta turbia relación con él. Sofía incluso planeó un pretexto para engañar a Alejandro después del matrimonio y así poder seguir buscándolo a sus espaldas. Pero Alejandro no era tonto, y Diego no era alguien que se satisficiera fácilmente. Ella ya había revelado su plan antes de que pudiera empezar. Alejandro fingiría su propia muerte para escapar de ella, y Diego arriesgaría su vida para casarse con un miembro de su familia. El primero ya no la amaba, y el segundo solo buscaba dinero. Nadie en el mundo la amaba tanto como Alejandro. Se cubrió la cara de dolor, sollozando en silencio. Capítulo 21. Tras la persuasión de Elena, Hugo dejó de preocuparse por Sofía. Ahora se encontraba en una situación aún más difícil. Elena, borracha, finalmente tomó la iniciativa de romper el hielo entre ellos y lo besó con un toque de borrachera. Y como estaba borracho, no se resistió. Los dos simplemente se habían quedado aturdidos. Después, Hugo quiso fingir que no había pasado nada, después de todo, eran adultos. Pero Elena, como una niña, armó un escándalo y exigió responsabilidades. Al ver a Elena mirándolo con agravio, se ablandó y asintió. Hugo extendió su brazo manchado de chupetones y le dio una palmadita en la cara. ¿Por qué había accedido tan ingenuamente? La mujer detrás de él oyó el movimiento y extendió la mano para abrazarlo, con su voz baja y ronca en su oído. Pórtate bien, duerme un poco más. Durante los siguientes días, Hugo no se separó de Elena. Fue gracias a estos días de estrecha compañía que Hugo descubrió a una Elena diferente. Anteayer, había bebido unos vasos de agua helada de más, lo que le había provocado un dolor de estómago insoportable. Durante todo el día, ella lo abrazó, dándole medicinas, frotándole el estómago incluso mientras trabajaba, con sus pequeñas manos le acariciaba el abdomen. Se dormía de vez en cuando, somnoliento. Le tomó la mano y murmuró. Estoy mucho mejor ahora. Tu empresa. Los bienes que quedaban de la familia López en China se estaban trasladando gradualmente a Nueva Zelanda. Elena debería haber estado trabajando en la empresa estos días, pero había estado teletrabajando para estar con él. Elena rió suavemente, bajó la cabeza, le besó la frente y le habló en voz baja. No importa. Si la empresa no puede funcionar sin mí, entonces ya no tienen que venir a trabajar. Además, lo más importante ahora es estar contigo.
No fue hasta que Hugo se recuperó que Elena lo llevó de campamento. El campamento era Clifton Luxury Campground en Hawke's Bay. Se sentaron en una hamaca en la cima de una montaña, bebiendo vino local y contemplando la puesta de sol sobre el mar lejano. Un poco achispado, Hugo se desahogó y le dio la lata a Elena para que fuera a recoger estrellas. Elena sonrió cariñosamente, abrazándolo con más fuerza y besándolo suavemente en la frente. Bueno, duerme un poco y te llevo a recoger estrellas mañana, ¿de acuerdo? Cuando Hugo despertó, se encontró durmiendo en la autocaravana, mientras Elena le susurraba algo al teléfono a su lado. Al verlo despierto, le besó la mano extendida y sonrió. ¿Estás despierto? Ahora te llevo a recoger estrellas. Hugo era de los que se emborrachaban al primer sorbo y se olvidaban al despertar. La miró con expresión de desconcierto. ¿Qué estrellas? Elena colgó el teléfono con una expresión de misterio en el rostro. Lo sabrás cuando llegues. Para conseguir las estrellas más hermosas para Hugo, Elena llamó a un amigo joyero temprano por la mañana y encargó varios juegos de joyas de estrellas, esperando a que se despertara y las recogiera. En casa de su amigo los invitó a pasar con cariño. Después de sentarse en el sofá, le pidió a la criada que sirviera té y postre. Finalmente, sacó los juegos de joyas de estrellas que Elena había encargado y los colocó frente a Hugo. Cada juego estaba adornado con una deslumbrante colección de piedras preciosas que brillaban con fuerza bajo la luz natural. Aunque Hugo había visto muchos juegos de piedras preciosas antes, ninguno se comparaba con estos. Elena simplemente lo miró con una sonrisa, sin decir nada. Hugo inicialmente había pedido su consejo, pero ahora tenía que deliberar por su cuenta. Al final, eligió el conjunto del extremo derecho. Todo el conjunto estaba incrustado con zafiros, pero la pieza central era el collar. Cada eslabón del collar estaba engastado con zafiros, creando una galaxia salpicada de estrellas brillantes. El colgante consistía en un exquisito adorno floral de oro blanco, con diminutos zafiros engastados entre los pétalos, que asemejaba una flor en flor, desprendiendo una fragancia encantadora. Elena arqueó una ceja, sacó el collar de la caja y se lo puso alrededor del cuello, con los ojos brillando de admiración. Este collar te queda perfecto. Capítulo 22. Al final, Elena no solo compró el conjunto de piedras preciosas que él había elegido, sino también el resto del conjunto. Tiró de su mano, a punto de decir algo, pero ella lo besó primero. Hugo, mientras seas feliz, estoy dispuesta a gastar cualquier cantidad de dinero. Hugo la miró, sus ojos fijos en él. A medida que su relación se estabilizaba, finalmente accedió a regresar a casa con ella para reunirse con sus amigos y familiares. Desde el momento en que bajaron del avión rumbo a la mansión de la familia López, nadie supo del regreso de Hugo, salvo la familia de la familia López y los amigos cercanos de Elena. Sin embargo, Hugo contaba con una protección excepcional. No había visto a nadie más aparte de ellos, así que no tenía ni idea de que Sofía había esperado toda la noche bajo la lluvia fuera de la mansión de la familia López. Sofía solo se enteró del regreso de Alejandro cuando escuchó una conversación entre Isabel y el ama de llaves. Durante meses, Isabel había usado su poder para mantenerla en China, impidiéndole salir del país para encontrar a Alejandro. Ahora que Alejandro finalmente había regresado a Pekín, naturalmente aprovechó la oportunidad. Pero incluso cuando oscureció y llovió a cántaros, el hombre que esperaba seguía sin aparecer. Bajo la tenue luz de la lámpara de pared, resonaban sombras, voces enredadas. Solo tras oír un gemido ahogado, Hugo llevó a Elena al baño, cubierta con una manta. Tras otro forcejeo, finalmente se durmió en sus brazos. Cuando despertó, Hugo ya estaba dormido. Elena lo besó, se vistió y salió de la habitación en silencio. En cuanto llegó al pie de la escalera, la criada vino a recibirla. ¿Todavía no se ha ido? Elena se sentó en el sofá, tomando un sorbo de vino tinto. Señorita, todavía no se ha ido. Sigue bajo la lluvia. Elena frunció el ceño, se levantó y caminó hacia la puerta. En la oscuridad de la noche, Elena, con un paraguas negro en la mano, miró fríamente a Sofía. Señorita Sofía, se ve tan libre. En ese momento, Sofía, con el rostro pálido, finalmente se estremeció, mirando aturdida a la mujer que tenía delante. La amargura de su garganta finalmente se derramó por la comisura de su boca. Aunque la familia López no había abierto la puerta, vio las dos figuras entrelazadas en el segundo piso. Sabía que eran Alejandro y Elena.
Casi podía ver sus cuerpos entrelazados y sus gemidos, con el corazón doliendo como un cuchillo. Quería escapar, pero no podía. Solo podía ver la luz de la habitación parpadear. De repente, recordó el momento en que ella y Diego habían estado junto a Alejandro. ¿Sentiría Alejandro el mismo dolor que ella sentía ahora, asfixiándose? No había entendido por qué él estaba tan decidido a dejarla, incluso dispuesto a fingir su propia muerte. No fue hasta hoy, después de experimentar lo que él había experimentado innumerables veces, que finalmente comprendió su desesperación. Nadie podía ser tan magnánimo como para ver a la persona que amaba estar con otra persona. Abrió la boca y suplicó. ¿Puedo verlo? Su única respuesta fue un puñetazo brutal de Elena. ¿Qué derecho tienes a verlo? La lluvia prolongada la había dejado rígida, sin posibilidad de defenderse. Solo pudo retroceder consternada. Elena tomó el pañuelo que le ofreció su esposo, se secó los puños con desdén y lo arrojó a los pies de Sofía. Llama a la familia Martínez. Sin mirarla, Elena se giró y entró en la villa. La puerta se cerró de golpe en las narices de Sofía. Un fuerte trueno siguió, y un relámpago cruzó el cielo, iluminando su pálido rostro. Incapaz de aguantar, se tambaleó y se desplomó. Capítulo 23. Durante los siguientes días, Sofía sufrió fiebre alta por la lluvia, gritando constantemente el nombre de Alejandro. A su lado, Diego, con aspecto abatido, permanecía sentado en una silla, observándola inmóvil. Desde que lo descubrieron como amante, y luego se cayó por las escaleras y se desmayó durante una discusión con Sofía, perdiendo así su última oportunidad de ver a su hijo, el amor de Sofía por él se había desvanecido hacía tiempo. Ahora, solo lo llenaban odio y resignación. Había terminado así por culpa de la mujer que tenía delante, pero sabía perfectamente que lo había malcriado tanto en esos años que hacía tiempo que había perdido la capacidad de vivir de forma independiente. No podía dejarla. Sin ella, realmente no podría sobrevivir. Nadie quería contratar a un hombre con tan mala reputación. Lo único que podía hacer ahora era abrazarla con fuerza. Pensando en esto, Diego movió las manos y tocó el timbre cercano. Pronto, un equipo médico entró de inmediato y atendió a Sofía de urgencia. Ya entrada la noche, la fiebre de Sofía finalmente bajó y despertó. Tras una grave enfermedad, miró a Diego, ya no llena de odio, sino solo de alivio. Después de todo, tanto ella como Diego tenían la culpa en este asunto, ambos habían perjudicado a Alejandro. Ella lo miró fijamente un buen rato antes de hablar por fin. Divorciémonos. Como un rayo caído del cielo, el rostro antes tranquilo de Diego palideció al instante y negó con la cabeza frenéticamente. No, no lo haré. Se desplomó de rodillas ante él, con lágrimas corriendo por su rostro, sus palabras llenas de súplica. Sofía, por favor, no te divorcies de mí. Dime que he hecho mal, ¿de acuerdo? Cambiaré. Pero Sofía cerró los ojos con cansancio. Te equivocas, yo también, así que ¿por qué no dejamos de perder? Diego siguió sollozando y negando con la cabeza, negándose al divorcio. Pero ella continuó, como si no lo hubiera oído. Después del divorcio, transferiré nuestra villa a tu nombre y te daré otros 5 millones de indemnización. Separémonos amistosamente. Justo cuando Diego estaba a punto de hablar, la madre de Sofía irrumpió en la habitación y le dio una bofetada. ¿Por qué divorciarse? Si te divorcias otra vez, tu padre te echará de familia Martínez y te quitará todas tus acciones. ¿Con qué tendrás que pelear entonces con tu hermana? Además, aún puedes tener un hijo con él. Si logras complacer a tu padre, quizás te deje volver a la empresa. Sofía se cubrió la cara hinchada y de repente rió. Había perdido incluso al amor de su vida, y todo ese dinero no significaba nada para ella. Por mucho que la madre de Sofía intentara convencerla, Sofía insistió en divorciarse de Diego. Un año después, Sofía y Diego volvieron a ser tendencia. La última vez, lo fueron por la filtración de fotos y videos íntimos. Esta vez, fue porque cuando fueron a la oficina de asuntos civiles para tramitar su divorcio, Diego sacó un cuchillo y apuñaló a Sofía. Afortunadamente, un miembro del personal que se encontraba cerca reaccionó rápidamente y la apartó, salvándole la vida a Sofía. Tras decenas de horas de reanimación, Sofía finalmente fue dada de alta de su estado crítico e ingresada en la UCI. No se sabe cuándo despertará. Diego fue condenado a 10 años de prisión por homicidio doloso. Los internautas aplaudieron el desenlace final de la pareja.
Incluso Hugo, que vio el video por casualidad, no pudo evitar suspirar. Sofía, una ejecutiva estelar, había corrido esa misma suerte. Cerró los ojos, recordando de repente a la ambiciosa joven de 16 años que se había propuesto hacerse un nombre en el mundo empresarial y presumir ante sus hijos cuando fuera mayor. Pero ahora yacía en una cama de hospital, dependiente de un respirador. No solo se estaba muriendo, sino que incluso su resurgimiento era incierto. Capítulo 24. Apagó el teléfono y estaba a punto de levantarse cuando la criada entró de repente, con aspecto preocupado. Señor, hay gente afuera que dice ser sus padres biológicos y que quiere verlo. Hugo levantó la cabeza bruscamente. ¿A quién se refiere? Tras la detallada explicación de la criada, Hugo finalmente comprendió que eran sus padres, que llevaban años divorciados y habían formado nuevas familias, quienes querían verlo. Después de todo lo que le había sucedido y su falsa muerte, sus padres biológicos finalmente recordaron a su hijo abandonado. Fue solo porque los muertos no podían ser revividos que finalmente desistieron de verlo una última vez. Ahora que había oído de gente de la industria que había resucitado y estaba de vuelta en China, pensó en ir a verlo. Hugo escuchó en silencio, sin reaccionar. En cambio, Elena se acercó y le rodeó la cintura con el brazo. No vienen a verte, en realidad están aquí para pedirle inversión a la familia López. La miró confundido y la vio apretarse la nariz. La empresa de tu padre está al borde de la quiebra por problemas de financiación, y la empresa del nuevo marido de tu madre también está en quiebra por mala gestión. Al principio quisieron contactarme, pero los ignoré, así que decidieron intentar contactarte. Hugo no pareció sorprendido. Después de todo, el hecho de que ambos lo abandonaran durante su divorcio demostraba que no lo amaban. Además, ahora tenían sus propias familias, así que su amor por él podría haberse desvanecido hace mucho tiempo. Pensando en esto, no dijo nada más. Simplemente negó con la cabeza al ama de llaves y subió a descansar. En cuanto a la reacción de los padres de Alejandro, no le importó. Al enterarse de que Hugo se negaba a verlos, se quedaron atónitos un momento, y luego estallaron de incredulidad. El ama de llaves los miró con frialdad. Cuando el amo más los necesitaba, no aparecieron. ¿Por qué debería ayudarlos ahora? Ambos estaban atónitos, pero sin palabras. En un abrir y cerrar de ojos, Hugo y Elena llevaban casi un mes en China. Durante ese tiempo, ella lo había llevado a conocer a todos los amigos y familiares de la familia López, y había recibido su profundo cariño. El sol brillaba con fuerza a su regreso a Nueva Zelanda. Se despidieron de sus amigos a regañadientes y abordaron el avión de regreso a casa. En la UCI del hospital, quizás sintiendo la ausencia de Hugo, los ojos cerrados de Sofía derramaron lágrimas mientras yacía en la cama. Recordó las palabras que él le había dicho hacía mucho tiempo, el día que se suicidó: si se enamoraba de alguien más, se lo diría y nunca la molestaría. Si le mentía, no dejaría que lo volviera a encontrar ni a ver. Ahora que realmente lo había engañado, ya no quería verla. Entonces, el corazón le empezó a doler, su respiración se aceleró y, de repente, sonó la alarma. Un equipo médico entró corriendo en la sala y comenzó a reanimarlo. Las manecillas del reloj de pared dieron vueltas y vueltas, y finalmente, el monitor cardíaco junto a ella dio la alarma de repente, y luego se apagó. Aunque estaba acostumbrado a presenciar la vida y la muerte, el médico de urgencias suspiró profundamente. Las lecturas de Sofía habían sido estables antes, así que como podían de repente. Avisa a la familia. El día del funeral de Sofía, también llegaron Hugo y Elena. Permanecieron en silencio a lo lejos, con paraguas negros en la mano, observando con calma cómo cargaban el ataúd, lo colocaban, hacían una reverencia, ponían flores y luego cubrían la tumba con tierra y erigían una lápida. Observaron cómo, una tras otra, personas vestidas de negro y con paraguas se acercaban en silencio a la lápida de Sofía, hacían 3 reverencias y luego se marchaban en silencio. Al final, solo Hugo y Elena quedaron en el cementerio. Después de un tiempo indeterminado, Hugo finalmente se despertó, caminando lentamente hacia la lápida de Sofía y mirando la foto. Sofía, en la lápida, era una joven sonriente, con los ojos llenos de amor por él y esperanza en el futuro. Capítulo 25. En un trance, innumerables recuerdos de su tiempo juntos pasaron por su mente. A los 6 años, le tomó la mano y les dijo con firmeza a sus padres: ustedes no lo quieren, yo lo quiero. A los 16, se armó de valor para confesarle su amor, diciendo que solo lo amaba a él. A los 22 años,
Gastó cientos de millones de dólares proponiéndole matrimonio, rogándole que no la dejara, diciendo que se volvería loca sin él. A los 23, en vísperas de su boda, le puso los cuernos a Diego. Empezó a engañarlo repetidamente y se quedaba fuera toda la noche. A los 24, él se suicidó saltando al mar 3 días antes de su boda, y nunca más se volvieron a ver. A los 25, se reencontraron, pero los separó el yin y el yang. Su odio por ella se desvaneció en ese instante. No es que ya no la odiara, es simplemente que ya no era importante. Era solo una figura pasajera en su vida. Hugo nunca imaginó que menos de 2 semanas después de asistir al funeral de Sofía, asistiría a otro funeral. El fallecido era Diego. Diego, quien aún cumplía condena, murió al enterarse de la noticia de la muerte de Sofía. No le entristeció su muerte, sino que le aterraba. Tras perder a su mayor apoyo, se quedaría sin nada al ser liberado. Debido a la excesiva preocupación y el miedo, Diego desarrolló una enfermedad mental y finalmente fue ingresado en un hospital psiquiátrico, donde se arrojó al vacío. Como su registro de matrimonio no se había completado cuando enloqueció y apuñaló a alguien. Según el libro de registro familiar, él y Sofía seguían casados. Según las convenciones sociales, Diego fue enterrado junto a la tumba de Sofía. Al mirar las 2 lápidas apoyadas una contra la otra, Hugo sintió un atisbo de sarcasmo. No importaba. Habían estado unidos durante toda una vida, y seguirían unidos en la siguiente, para no causar daño a los demás. Después de asistir a 2 funerales, Hugo y Elena regresaron a Nueva Zelanda. En la villa, ella se recostó en sus brazos, mirando la televisión en silencio. Elena le tomó la mano, mirándolo en silencio, con los ojos llenos de preocupación. Desde su regreso, Hugo había estado decaído, apático en todo lo que hacía. Así que se hizo un tiempo para llevarlo a dar un paseo. Desde los campos de lavanda de Florencia hasta las estaciones de esquí de los Alpes, pasando por los bulevares de Arces de Canadá. Hugo finalmente volvió a ser el de antes. Se giró hacia Elena, que conducía a su lado y lo hacía reír, y le tomó la mano. Al colocarse el anillo de bodas en el dedo, lo besó entre lágrimas, con palabras llenas de súplicas, rogándole que la amara para siempre, rogándole que nunca la abandonara, diciéndole que se volvería loca si lo hacía. Él también comprendió claramente sus sentimientos por Elena. Así que, en la Quinta Avenida, al atardecer, tomó la iniciativa y besó a Elena en los labios. Elena, cásate conmigo. Un año después, Hugo y Elena celebraron su boda en una iglesia. Al comenzar la melodiosa música de piano, Elena, con su impecable vestido de novia blanco, entró lentamente en la iglesia y se quedó junto a Hugo. En el momento en que le colocaron el anillo de bodas, los ojos del hombre, normalmente tranquilo y sereno, se enrojecieron y se le llenaron los ojos de lágrimas. Hugo, gracias por casarte conmigo. Hugo sonrió, con lágrimas en los ojos. Elena, gracias por tu disposición a amarme y darme un hogar. Al concluir la ceremonia, se besaron entre el repique de campanas. Después de su boda, la vida de Hugo y Elena permaneció prácticamente inalterada. Él aún veía su rostro sonriente al abrir los ojos. Aún recibía su beso de buenas noches antes de dormirse. Continuaron compartiendo sus vidas, disfrutando de 3 comidas al día, 4 estaciones a la semana y explorando la belleza del mundo. De ahora en adelante, estarás conmigo el resto de mi vida.